vamos con otro cumpleañero. ¿Qué? Hoy está cumpliendo ¿Hoy años cumpleaños? él. Que los cumplas Gracias, feliz. ¿cómo están? Que los cumpla No, feliz. pero espera, gracias, Que gracias. los cumpla Fabio. Que Esperen. los cumpla feliz. Pero gracias a todos. Pero ayer cumplió el señor Yudica. Sí, ya, pero fue ayer. Bueno, Yo está estoy bien. un poco... golpeado. Ya está, muchos saludos, muchas cosas. Ya está. Sí, Hoy es un estudia- cumpleaños a los codazos, ¿viste? Además. Hoy estudia, Todo el mundo te exactamente, rodea. un cumpleaños raro, mi hija Son afuera. raros, ¿eh? Viste, tenemos que estar todos allá, o ella acá y no pudimos. Pero la verdad que la pasé muy bien, pero vos también, hoy escuché a tu madre hablando en la radio. Mi madre Es hablando un en la- personaje Sí. extraordinario. Sí. La mamá Montonero, no, es una mamá militante. Es una historia política larguísima. Tremendo, Sí. tremendo. Una Tuvo larguísima que militancia salir a política. Picantísima la abeja, pero Sí. Y picante. una gran militancia política. Sí. Si no discutas nunca de política con ella, porque te puede No, se acuerda no, todo pero además, se acuerda aparte, todo. Se despachó en la radio, le pegó a todo el mundo, a Tinelli. Sí, le pegó a No, Tinelli, le pegó a todos. Tinelli. Escuchame una cosa, Fabi, Sí. que... Perdón, primero que nada, le saludo a Pamela también, por supuesto, nos Por sumamos. supuesto, después y le en tu mandamos programa, un por saludo supuesto. y un beso a ella. nosotros hemos dedicado el programa a mi querida amiga, pero te quería Dime. preguntar si escuchaste lo que dijo Luciana Sí, como primera bomba. ¿cuál de todas? No, la que dijo que van a ser el nunca más de la AFI. Sí, yo que hace tanto. Ojalá tenga razón, ojalá Lu tenga razón. Pero... Mirá que... David le Pero pega. vos no la Pero, desmentirías ¿viste? porque si no, esto va a quedar grabado. y vas a quedar No, colgado. lo que pasa que como... te digo la verdad, vengo vengo poco creíble de promesas de gobierno, entonces, viste... Bueno, una Vamos de a las hacer promesas de esto, gobierno vamos a era hacer lo desarmar otro. la AFI y usar esos fondos para otras cosas. Sí, viste, ojalá. ¿A vos te llamaron del gobierno por tu cumpleaños? No. No, a mí tampoco. No, pero ¿por qué? ¿Y Bueno, por qué habría que no, llamar? quiere decir que no hay servicio de inteligencia, ni siquiera saben cuándo cumplimos años. Arrancamos bien. Bueno, entonces me tengo que preocupar porque, Porque acá está Julio Bárbaro. el intendente de mi barrio me Sí, mandó a mí una también. botella de A vino. mí el de Mar del Macri Plata. me mandó un A mí el de Mar del vino. Plata. Lo que te quiero decir es que en épocas, acá Julio Bárbaro se ríe, Sí. en épocas de servicios investigando periodistas, lo primero que te pasan son sospechosos saludos de cumpleaños. Me estás ¿Y este tipo jodiendo. cómo me saluda? ¿Cómo Buenísimo. sabe? O te mandan y te dicen, che, me encantó. ¿Y dónde sabe todo esto? Bueno, con lo cual, arrancamos bien. Ni a vos ni a mí nos saludó el gobierno por el cumpleaños. Bien, 1-0 perfecto. a favor del gobierno. Perfecto. No, No, bueno, pero igual, hablando en serio, ojalá se pueda hacer. Lo que queda claro que en Argentina los teléfonos se han escuchado siempre. Por algo siempre yo digo, hablamos por WhatsApp, ¿vieron? Claro, Cuando uno tiene que hablar ¿WhatsApp o algo. Telegram? O Telegram. O Telegram, ¿viste? Cuando vos querés algo, no sé. Y no se escucha. Lo que Luli fuera. habla por Bueno, Telegram con sus informantes. uno cree que uno alberga la esperanza de que se escucha menos. Entonces, el ejemplo del acostumbramiento que tenemos a la escucha general de teléfonos es que hablamos por WhatsApp. Las llamadas telefónicas. Yo para ahorrar, Fabi, en serio. Ah, vos para ahorrar, qué cagada. Quedate. Pero bueno, ya de la época del Watergate, chicos, se escuchaban los teléfonos. Por eso, vamos ojalá a lo que escandalizar. dijo Lu. Lo que pasa es que acá se usa para cualquier pelotudez. O sea, Sí. estaría bueno que No, y además Porque acá poner tenemos una la- foto de Yudica con su mujer y el auto para escrachar. ¿Cuál era el sentido ese? Una foto de mi hija. Apretarte. ¿Eh? ¿Cuál era el Apretarte. sentido? Burlarse de que se iba a vivir a Apretarte. España. No, decirle estamos Extorsionarte. espiando, Te estamos sabemos mirando. esto, sabemos otra cosa. Claro, exacto. Siguiendo. exacto. Una forma. Por suerte. Eso viene de una foto que le sacaron a Perón afeitándose. ¿En serio? Fue famoso, una foto. No sé, acá después Julio Bárbaro lo puede contar. Que después se descubrió que era un militante del ERP. Mandale un beso a Perón afeitándose en Gaspar Campos, poco tiempo antes de morir, y fue una foto que generó dentro de la cúpula del gobierno peronista Ah, mirá. un estremecimiento. Cómo tenían una foto del presidente afeitándose en algo tan privado. pero- Viene de ahí la cosa, pero bueno, en fin. Yo digo una cosa, la cuarentena, ¿Qué? Sí, Luciana Claro, tiró, cómprense sillas, Luciana ¿eh? tiró un 12 de agosto. pero No, yo chicos, no dije fecha, a ver, dije a ver, agosto seguro. Vamos a dividir. Cuarentena de fútbol, teatro, cine, escuelas. 21. Pero Sí. olvídense Pero si con los N penales final. pueden correr, ¿por qué los jugadores de primera no se pueden Más entrenar? grave, El jugador Mariano, de primera se el tiene que arquero entrenar de porque Vélez, pierde valor de El arquero de guita. Vélez, Domínguez se llama, ¿no? El chico. Alexander Domínguez. No puede, lo escracharon porque estaba corriendo. Y vos y yo podemos, es de loco. Es de Es absurdo, ¿cómo no es de pueden loco, entrenar es de en loco, el ¿Cómo no fútbol? pueden entrenar los jugadores de fútbol? El presidente ya le dijo, vayan a entrenar, hermano. Obvio. ¿Viste? ¿Y de qué depende? Sí, pero Ginés González García dice que si los jugadores no pueden entrenar, entonces la gente no puede correr. En vez de decir, bueno, que los jugadores se entrenan dentro de los clubes con cuidado, que no corra nadie. Acaba de decirlo el ministro Bueno, de como Salud. vienen los aumentos de los casos, me parece que no Claro. va a correr nadie. No sé, no sé Bueno. qué información tenés vos,
que está siempre muy dateado. Y va a haber un poquito. Yo creo que más que cerrar va a haber un show del cierre, que no es lo mismo. ¿Un show del cierre? Un show de volver a hagamos fase como 1. Show, hagamos como que. No vuelven a fase 1 porque no pueden, no porque no quieren. No. Ah, porque la gente ya no puede. La gente no lo va a hacer. Ya no podés Pero volver a ver, atrás. pará, La loco, gente los ya- argentinos, a ver, los porteños y los bonaerenses no estamos locos. 90 y pico días de cuarentena no lo aguanta nadie. No, A es ver, imposible. No es que somos No, malas. ya hay cuarentena blue a full, como dice Vilauta. La cuarentena blue de Es- Uri Laborde, claro. Sí, no, la cuarentena Tenemos blue cuarentena ya blue. está requete Total. contra está. Tenemos la brecha de la cuarentena. Pero nosotros en el AMBA, ¿viste? Sí. Nosotros en el AMBA somos muy quejudos, muy quejosos. Sí, nos molesta todo. Todo nos molesta. Y el país es mucho más grande que esto que vemos acá. Así es, claro. Por suerte lo notamos nosotros que Por hacemos eso programas siempre, populares y siempre eso. decimos esto es samba, ¿eh? No estamos hablando del resto del país. Exactamente. Está muy bien que Así ustedes es. lo marcan todas las noches. Claro, Y está sí. muy bien porque América en el interior del país es Nos ven enorme, mucho. es gigantesco. Así es. que, bueno, Fabi. Ustedes se tendrán que ir. Por supuesto, yo sé que nos querés echar, pero te Estamos- queríamos estamos- decir. estamos yendo para allá. Extrañaba mucho ese remate. Yo Por ahí, te deseo factura. un muy No es mío, perdón, no es mío. ¿De quién es? De Groucho Marx. Ah, perfecto. Bueno, pero Cuando te queda él muy bien. invitaba a comer a su casa, a cenar, Sí. terminaba la cena y ustedes se tendrán que ir. Yo me voy. Yo me voy Y a echaba dormir, a los la dejo invitados. dormir con todos los invitados ahí. Ah, y lo me que sea. retiro. Me voy a Bueno. dormir la siesta. No, y me la voy. siesta. Muy bien, Fabi. Te interrumpí. Que tengas el mejor de los cumpleaños. Vos también. Rodeado de amor de tus hijos, de tu mujer que te ama y que se lleva maravillosamente, doy fe. Una chica encantadora. Así que la pases muy bien. Te lo mereces, tenés un gran año. Sí, un pará, gran déjame año preguntarte algo. En la porque, radio, en la televisión pará. y con esos sacos. Te por quiero él. preguntar algo. Sí. Esperá. ¿No te encantó el video que te habrá hecho tu hija? A mí, mis dos hijos que viven afuera me hicieron un video. Lloré mucho con ¿No los videos de fue mis hijos. el video que te mandaron mejor que un regalo material? Sí, absolutamente. A mí me pasó lo mismo. Lo que preparó Valentina fue. No A mí tengo entre los palabras, tres me hicieron, mis no tres tengo hijos me hicieron un palabras lo video. que preparó, a cómo llamó, cómo lo editó. Todo, a mí lo mismo. Mis cuñados, Cada mis sobrinos, uno habla, mis cosas, sí, sí, me una cosa. me derritió. Les Evelyn dije, saludó. más ¿Qué? lindo que un video, que un ¿Cómo regalo. Evelyn saludó, señor? Pregunto si Evelyn saludó. Bueno, la madre de sus hijos, La madre de ¿cómo sus no? hijos. Bueno, la madre de mis No, hijas me llamó y me saludó. muy afectuosamente. Saludaron mis hijos, claro. ¿Y Evelyn? No, mis hijos saludaron. Mirá qué loco que hoy justo Sí. se cumplen 7 años del descenso de Independiente. Nada, con esto cerramos. Contámelo a mí. Gracias, Qué Mudo. comentario Gracias, innecesario. Horacio, tranquilo. Cavac, que hable Cavac. Horacio. Muy Se bien, va Cavac. Se va Horacio Se va Cavac y Horacio. muy bien. Mudo. Se va. Me voy yo también. Chao, Yudica. Quédate vos. Chao. Chao. De junio, ¿eh? No, No festeje mucho que en 2 viernes. es el 26. Acá estamos, señores. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Hemos vuelto. Muchas gracias, muchas gracias. Haga Muchas gracias. chiste, Yudica. Yo les voy a decir una cosa a los que cumplen años en cuarentena. Recomendación. Medio mundo. Vengan a laburar. Porque lo pasás con alguien. En serio lo Claro. digo. Pero pará, ¿y no haces un Zoom? Yo en la radio ¿Qué dicen ahora? Nah, sí, lo haces, Hay pero animadores, en la todo. radio acá, la verdad que Ok. uno encuentra lugares, dice, bueno, y sí, entonces se transforman los espacios laborales en espacios de esto, de cariño, aunque somos compañeros de trabajo. La pasás más tiempo en el espacio laboral que en el... Y sí, y entonces decís, bueno, es otra manera de pasar el cumpleaños y no te sentís, la verdad hay que decirlo, tan solo, porque sí, por supuesto, tu mujer, mis hijos viven 2 en el exterior, entonces decís, bueno, y no podés invitar amigos, no corresponde, aunque tengas amigos que muchos tengan el permiso esencial, pero no corresponde. Así que nada, gracias, me encanta estar acá Yo esta tengo noche. quiero incertidumbre decirles. si lo voy a pasar en cuarentena o no. ¿Vos cumplís? 5 de noviembre. No, está bien, buena la pregunta, es buena la pregunta de Brancatelli. Podríamos hacer la sé encuesta todavía. mañana. Brancatelli cumple el 5 de noviembre. ¿La ¿Vos pasará en crees que vamos a estar en cuarentena o no? cuarentena? Bueno, vamos con la encuesta. A ver. Rápidamente. ¿Estás de acuerdo con que se vuelve una cuarentena absoluta? Aclaramos que las encuestas, en este programa la producción muy bien las hace adjetivándolas. Ya cuarentena por sí no existe. Absoluta, light, semi-light, blue, amarilla, verde, brecha. Entonces la absoluta, la fase 1, la fase 0, la fase -1, Sí, sí. todas esas cosas. Total. Estoy de acuerdo, 38,5. No estoy de acuerdo, 61,5. Que salga. Yo pensé que iba a ser más grande la diferencia. ¿Más fuerte? Sí, mirá que hay un casi 40. Y porque ver los números. Bueno, hay un 40% de gente que está diciendo, ojo, ¿eh? Va, está bien Se marcado. puede- No, AMBA, y AMBA, ya ¿eh? está. Claramente, hablamos de AMBA y hablamos de absoluta, ¿eh? No, la Pero gente se lo ha puede entendido, dividir, por ejemplo, votando, claramente. Para la población de riesgo, para mí debería ser absoluta. Claro. O sea, Bueno. ni salir a comprar. Ni salir a comprar como están haciendo ahora. porque Vos decís por el que barrio, los más más de 60, de 60, nada. Nada.
Yo, por ejemplo, agrego, todos los que vivimos en AMBA, bajo ninguna circunstancia, salvo que sea estrictamente necesario, salgamos del AMBA. Sí, no podemos. Por un tiempo. No podemos. No. Hay Bueno, un montón de sí. actividades. Bueno, Sí. Comenzando Gente que por mueve. el presidente de la Nación el próximo sábado en un absurdo acto en Rosario. Como si se nos muriera el mundo, Pidiendo porque que no este vaya. año no vayamos al acto de la bandera. pero Rosario es hay un día muchos videos de importante gente igual, que pide en las redes Sí, sociales que no podés vaya. hacerlo por Zoom. En Rosario están pidiendo que no Están vaya. pidiendo. Ahí está, vamos a mostrarlo, pobre. No sé si querrá aparecer. Sí. El famoso Kevin. Acá está, volvió. Está trabajando con nosotros, nos Volvió. alegra mucho. Ahí está, lo vemos bien. Acá está. Estábamos muy Un segundo, lo preocupados. saludamos. Con el Que estábamos corazón en la preocupados boca. por él. Acá está Kevin. Todo colorado. Acá está. No, él no sabía que lo iba a mostrar. No. Acá está el famoso Kevin. Sanito, trabajando con nosotros. ¿Bien? ¿Todo bien? Ah, sí, yo sé. Ahora tose, todo mal. Óptimo. Listo, todo mal. Optimus Ahora Prime. todo se nos cae. Está muy bien. Bueno, Kevin, saludo para vos y tu Qué familia. sustito, ¿eh? Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. El que se fue completamente al pasto fue uno que se llama Luis Cámara. Tenemos un virus que para los que les gusta el fútbol es Maradona, Cray y Pelé y Messi juntos, que gambetea por todos lados. Un tipo que tiene atrás una cortina de baño, ahí lo tenés. No es serio. Anoche salimos en lo de la nata, ¿vio usted y yo? La nata, no, perdón, me confundí con lo de la leche, que cuando... perdón. ¿Que no le gusta la nata, Luis? No. ¿Y cómo ves a todas las protestas que están habiendo en tu provincia, en Santa Fe, con el tema de Vicentín? Mira, es un tema muy delicado, muy delicado. Es una empresa que estaba con unos déficits tremendos, pero bueno, yo como santafesina me siento orgullosa y estoy deseando que quede en Santa Fe, que no intervengan gobiernos ni nadie. La ciudad debería rever la decisión de la gente saliendo a correr. Y por lo menos en las imágenes que hemos visto no resulta lo más prolijo que se necesita en este momento. La misma noche que los canales de noticias transmitieron cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio y le dije, che, Horacio, esto así no funciona, va a terminar mal. Es difícil para alguien que nosotros le decimos que todavía no puede salir a hacer una changa, ver gente corriendo en Palermo. Él está en terapia intensiva. Una neumonía que apareció en la tomografía y que se sospechaba. Tuit de Zulemita Menem. Sé que la oración llega. Les pido a todos que por favor recen por mi papá. A mi mamá la asisto unas veces por semana, voy a llevarle alimentos y yo prefiero siempre seguir teniéndola a mi vieja y por eso también renuncio el abrazarla durante un tiempo. ¿Cómo está Martín hoy? Él está bien porque tiene la contención mía y de toda la familia constantemente. Está internado porque es un paciente de riesgo. No es joda esto. Hay que cuidarse dentro de las posibilidades que tengan los argentinos y las argentinas de cumplir ese distanciamiento social, el aislamiento, de poderse quedar en su casa, que lo hagan. En función de la música que puso el DJ, no hay detenidos, no hay demorados, no se elaboraron actas. El que organizó esto, por supuesto, está identificado y va a ser puesto en conocimiento en el día de hoy del acta contravencional labrada por ruidos molestos. Yo le pido a la gente que lo escuche en sus casas, está inclusivo en el vivo de ayer. En ningún momento pido que la gente venga a la calle, no incito eso, hay una cuarentena. A ver, vamos a hacer una aclaración preliminar antes de que comience el debate. En el GBA, ¿todo el mundo respeta la cuarentena? No, Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, hoy subió una foto donde hay muchísima gente en una de las peatonales y ella criticaba eso. Digo, entonces pongamos, porque parece que el único problema que tiene la pandemia en Argentina son los runners de Palermo y los bobos estos que se pusieron a bailar fuera de lugar, fuera de contexto, en Recoleta con el DJ, que no debieron haberlo hecho, eso está claro. No parece que el resto es todo perfecto. Pero la señora Bisotti dijo algo que para mí tiene concordancia con lo que planteaba Pose el jueves. Sí. Dijo, no hablemos de cosas frívolas. El que dice Bisotti,
hay gente que no puede salir porque hoy está en un barrio como San Jorge o como pasó en Azul, por ejemplo, a hacer una changa, y acá estamos discutiendo si de 8 a 8, si de Bueno, 8 pero a 9, perdón, no, pero si de perdón. 10 salimos a En Mar del caminar. Plata también corren, en Mendoza también corren. No, en Mendoza también corren, digo, en el resto del país Pero también. disfrutamos todo, además. O sea, no es una cosa o la otra. No, Todo pero se ¿qué puede- molesta de los prioridades. runners? ¿Molesta? ¿Qué molesta? Perdón, ¿molesta la imagen? No. ¿O molesta el hecho? No, otra tercera cosa molesta. ¿Qué? Que es Rosedal y creen que son votos de Macri. Bueno, pero eso no podemos hacer política con una Y si es pandemia así, así. si esa es la razón. cosa que ¿Y política? qué otra cosa les va a molestar? No, pará. Pero Yo preguntale, creo que O, la o a cuestión vos te está parece que todo el problema es la capital, es casual. No, para mí es una cuestión de imagen, porque lo que dice tanto Ginés González García es que no es el hecho en sí el que molesta, sino que queda mal, porque hay gente que no está pudiendo salir a trabajar y ve que unos runners corren. Pero yo creo que ese no es un problema. El problema existe el de los runners, si eso realmente deriva en más contagios entre los problema, runners. No lo tenemos confirmado. No. esa es la clave. ¿Cuál es el problema? Cada vez hay más casos, cada vez hay más preocupación que llegue el pico, se está pidiendo y se le exige a un montón de gente que está a 3 minutos donde corren los runners, a 5 minutos donde bailan, le pedimos, le exigimos que no trabajen, que no hagan esto, Pero en que la no capital salgan no, ¿eh? y ellos En la pueden... capital no hay más casos. Es AMBA, En la hay capital no hay más casos. en los dos, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Buenos A ver, Aires. de a uno, a ver. En la capital no. A ver, espera, porque Desde el Roberto día Varga... 25. Sí. Perdón. Buenas noches, Roberto Bueno, Varga. feliz cumpleaños, perdón. Muchas gracias. Desde el día 25 de mayo y hoy estamos a 15 de junio, la ciudad de Buenos Aires está entre 400 y 600 casos y no los pasa. Sí, pero perdón. Y no los pasa. Es una mala Quiere decir interpretación. que tiene amesetada. No, ¿qué interpretación? No. Son números duros. ¿Quién- No quién tiene trate- la era del perdón, dataísmo, quien estos son trate- números perdón, duros. Lo que quien tiene- trate el AMBA en forma abierta y haga una tabla de posiciones, porque un día va a estar primero la provincia y un día va a estar primero la ciudad. Sí, quien primero haga la ciudad, eso obvio. está Bueno, confundido. quien ¿Por empezó qué? a hacer Porque eso fue la provincia, coexistimos, justamente, vivimos ¿no? entrando Pero y si empezó saliendo la provincia permanentemente. haciendo Y a partir eso. de La provincia fue mañana, la que empezó a perdón, decir a eso. partir de mañana, después de la reunión de hoy, va a haber un trabajo conjunto donde se va a informar sobre el AMBA. Porque nadie bueno, puede claro, y dividir, sí, nadie y puede sí. dividir el AMBA. Entonces, hoy creer Sí. que porque tenemos 560 acá y ellos tienen 561 allá y podemos salir todos No, acá. pero y Paulo, pueden- son hay números dos cosas- duros. perdón, hay dos cosas que en la reunión de hoy tuvieron Goyan todos cambió de Entonces opinión. odiamos los números. Hay algo que tenemos que lograr. chicos, Entonces odiamos que lo los tenemos números. que entender. Hay una sola provincia, Sí. que es San Luis, que hace 14 días no tiene casos. Hay una provincia que no tiene un caso al principio, Catamarca. que es Catamarca. El resto todas tienen casos y brotes. Y muchos no Entonces, tenían, y muchas muchos no tenían. Como por una Vos me hipótesis. decís que Un camionero- en Formosa hay casos porque hay runners en el Rosedal. No, pero Claro. te cuento cómo es porque algunos no entienden. Algunos creen que es para siempre. En Mendoza, un bodeguero, un empleado, festejó un cumpleaños, contagió no sé a cuántos. En Jujuy entró un camionero de Bolivia sin mala intención, enfermo, tuvieron que cerrar Humahuaca. Y va a Pero eso pasar es otra siempre. cosa. Perdón, vamos a lo de acá. El Vamos a lo de distanciamiento acá. social hay que Hay que cuidarse. bajar dos cosas acá, dicen los ministros y lo sostienen, más allá de las encuestas y que los votos y cosas que están pensando para octubre del año que viene, que es una vida. Hay que bajar gente del transporte público y hay que evitar que haya gente sin función Pero porque en el la problema calle. lo tiene la provincia de Buenos Aires. Pero, eso, el Gran Buenos- pero perdón, no. No, ¿Dónde? no, El perdón. transporte público que viene lleno, ¿de dónde viene? Perdón. Bueno, vienen del conurbano para acá. Bueno, ¿y por qué no controla el conurbano? Pero perdón, en un momento se van de acá al conurbano o esa gente se Pero queda a entonces, vivir ¿qué en pasa Buenos- si la en reta ciudad? decide cerrar la ciudad de Buenos Aires para que no entre la gente de la provincia? No, porque es un... No, yo te pregunto. El AMBA, pero Ahora perdóname. es así. Hace ¿Qué 15 pasa? días la idea era Bueno, no, la pero fue línea una- Alsina. Sí. Hacer la Fue una zanja Alsina estupidez y- de armar un muro. Por No, favor, está bien, ¿sabes pero lo que lo- ocurre? Hay dos maneras de interpretar las cosas, a mi juicio. Sí. Todas cuidando la vida, porque todos queremos Obvio, eso. y de sin todo el arco poli- y político, sin o sea, política. No, viste, no juguemos con que vos querés matar gente y yo no. Ahora, me parece que desde ese principio hay algunos que tratan de abrir lo más posible y que el país funcione en todos los lugares donde pueda, en todos los barrios donde pueda, y con las excepciones que sean estrictamente necesarias para evitar males peores, y otros que opinan al contrario. Cerremos todo No, y pero que me Claudio, convenzan perdón, de abrir y acá. con esto Pasa- termino hay acá, una con esto diferencia. termino acá. Claramente, Perdón, el primer una equipo. cosa es que hay una Se puede abramos... abrir acá y a 2 cuadras. A ver, no, cosa es acá que abrí. vos No, abras la porque a 2 economía. cuadras no, El no país abrí abrió el nadie. 80%. Una cosa que... No abrió el 80% de la economía. Cosa que abramos, No, ojo, funcionalmente ojo, está no, bien. paren. El 80% Ojo con comerse ese numerito. ¿eh? ¿Cuál?
abrió el 85% de la geografía, no de la economía. Bueno, pero abrieron locales, por supuesto, de cosas que no pero la abrieron. economía está Locales que están vacíos. Sí, lógico. No me vengan con que la economía se está Igual, reactivando. No, yo digo que se abrieron los locales. Ah. Para que Bien, vendan igual, digamos, vacíos. Hay El punto algunos está números claro. que son, para mí hay algunos números que dan de lleno de por qué la preocupación está obviamente en provincia y en el conurbano y no tanto en AMBA. Y no tiene que ver para mí con lo que decía Roberto, porque la verdad que los casos se estabilizaron no de 400 a 600, se estabilizaron entre 550 y 570, Alto. lo que te da que tenés un R siempre de 1,1, 1,2 que no está bien. Pero no se te disparó. Pero en provincia, No se disparó. en provincia, si vos agarrás los números de terapia intensiva, yo sigo los números de terapia intensiva, eso Sí, es lo ¿cómo más están? importante. Los números de terapia intensiva en provincia se te dispararon casi 50% en 10 días. 58. En Capital Federal, los números de terapia intensiva en los últimos 10 días se te mantienen, se te dispararon un 15-20%. Ahí tenés una diferencia Pero, Gustavo, notable. 30. De cualquier manera, y cierro con este número, déjame dar este número. Vos tenés hoy 21.000 casos activos. Gente Sí. que hoy tiene coronavirus son 21.000. Sacá los recuperados todos. Tenés 300 camas de terapia intensiva ocupadas. Es decir, que tenés, si yo no hago mal las cuentas, el 1,5%. Claro. en Eso es lo que terapia. quiero decir es eso. Yo Si la- celebro que hay que ver Goyan- si lo... Termina, dale. No, yo celebro que Goyan haya cambiado de opinión de decir que la capital federal irradiaba, ahora, bueno, somos toda una misma cosa. Yo AMBA. coincido que todo es AMBA y que somos todos la misma cosa. Ahora, yo me pregunto por qué Ginés González García quiere como nivelar para abajo todos. O sea, si en AMBA no se puede jugar al fútbol, que no se juegue en todo el país. Porque hoy hablaba justamente de eso, de que en realidad hay un montón de provincias, creo que Lo del, cerca de fútbol 18 tiene provincias. lo del fútbol tiene una explicación no sanitaria. Bueno, Ahora está bien, dice. pero estamos hablando del ministro de Salud. Entonces, ¿por qué el ministro de Salud habla de ventaja deportiva, cuando la verdad que de ventaja deportiva no tiene que hablar de la parte sanitaria? O sea, ¿qué le importa al ministro de Salud si hay una ventaja deportiva? Pero- Eso que Porque hablan todo en está todo caso mezclado. los clubes, No, pero ahí Porque los puede- políticos hablan de medicina, los médicos hablan de política, todo No, mezclado. ¿pero por qué se puede jugar al tenis en algunos municipios del Gran Buenos Aires y no se puede en Buenos Aires y en Bueno, Buenos Aires sí se puede contagiarán correr y no en eso. algunos municipios de Claro. Buenos Aires? Es lo mismo. Bueno, son los absurdos. Perdón, pero a ver, Sí. una cosa importante de la reunión de hoy, que dijeron que iban a afiatar, a ser más precisos en los números. Yo creo que eso es muy necesario. Porque los números que nosotros tenemos, Gustavo, son solo los de las camas del sector público, ¿verdad? Sí. Si nosotros tenemos, como vos decís, esos números, no deberíamos preocuparnos tanto. En la provincia de Buenos Aires son solo 157 camas. Sí, hoy está Dicen diciendo que- tener en la provincia de Buenos Aires, dicen tener en total más de 3.100 camas. Eso no, dicen. No de terapia. De terapia intensiva. Lo han dicho ellos, han hecho propaganda. Sí, sí, él mismo lo Entonces, ha lo que yo repreguntado. quiero, me gustaría Sí. es pedir que haya mucha transparencia en los números, que digan cuántas Es camas de terapia Argentina, intensiva están Seferino. ocupadas. Es en la- Argentina, ¿no? No, pero es que si no, no se puede tenemos que discutir. conformar, Fabi, Si no no es tenemos todo que conformar. política, es todo Y imagen. es todo política. Bueno. Hoy hablaba con un periodista, lo que te contaba recién. Hoy hablaba con un periodista chileno, ¿no? Vos podés decir, Chile, la cantidad de casos. Chile, sí. un desastre. Está bien, buenísimo. Renunció Estamos el hablando de ministro. información, Información que En se Chile- ocultó, sí, lo que déjame- quieras. Hubo que echar un ministro Por eso porque lo echaron al mintió. ministro, Sí. pero Hubo que echar un ministro porque mintió. Tienen una página web a la que accede Sí. cualquier ciudadano en donde te dice todo Sí. con un nivel de detalle que no te puedes imaginar. Nosotros no sabemos nada. La clase mezcla todo con todo. Tienen- Julio Bárbaro, ¿cómo le va? Informe, claro. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Un poco Reato dijo, yo tengo 78, o sea, estoy de riesgo. Tendría que estar guardado. Sí. Tendría que estar guardado. Sí, según Reato no tendrías que estar acá. No tendría Buena que estar acá aclaración, digámoslo de entrada. No venir, creo que notón, sea pero- solo Reato. Y no creas que es solo Reato que piensa eso. De hecho, la humanidad, digamos, cuando enfrenta la muerte en la guerra o en la peste, o sea, mientras la muerte es algo que es un goteo normal, es una cosa. Cuando pasa a ser un hecho masivo, la humanidad cambia la mirada. Si vos lees La peste de Camus o, digamos, a García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, vos te das cuenta que ese riesgo masivo frente a la muerte saca lo mejor y lo peor de cada uno y de la sociedad. Yo no le veo ninguna razón para politizar esto, no le veo un Boca River, no creo que la provincia, la capital, me parece que esto es secundario. La responsabilidad es lo que tendría que convocar
el poder político, a la responsabilidad social. Aquel que vive en 6 en una pieza, vos le imponés una cuarentena que él no puede cumplir. Con lo cual le limitás el trabajo y, digo, me parece que estamos frente a una coyuntura en la cual la razón tiene que ser más importante que la autoridad. No, pero es Argentina. Ahora vuelvo. Yo con eso de Argentina, viste, cierro todos los debates. No sé qué quiere decir, porque queda espectacular. Si es Argentina, es ¿viste? Argentina, pero no nos está yendo tan mal. Eso también hay que decirlo. Vamos a hablar con Mauro Gundín, que está con Juanjo Méndez, el secretario del ministro de Transporte, responsable de Transporte y la Movilidad. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Fabián, buenas noches. Primero, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Sí, Mauro. antes, Muchas gracias. Antes que nada, por favor. Bien lo decías, ministro secretario de Transporte y Obra Pública de Cava, y justamente, sin duda que el transporte es uno de los rubros que más preocupación genera, y más en este momento. Saber si bueno, va a haber algún cambio, alguna otra manera de empezar a regular. Bueno, el cambio principal, o quizás el foco, va a estar muy puesto a partir de mañana, algo que veníamos haciendo, controles, reforzándolos, para garantizar especialmente que el transporte sea utilizado por aquellos trabajadores y trabajadoras esenciales que son para quienes estamos resguardando el transporte público. En estos días se ha hablado mucho de si la cantidad de usuarios de transporte creció. La verdad que todas las semanas crece un poco. Y entonces lo que estamos empezando a mirar es que efectivamente lo usen aquellos que están autorizados. Pero Juanjo, ¿hay gente hoy no autorizada que lo está usando? Mirá, esta semana, sin ir más lejos, repasando los controles que hacíamos en los ingresos a las estaciones de subte, encontrábamos a veces alguien que tenía un permiso pero no era el permiso correspondiente, o directamente a veces alguna que otra persona sin permiso. La verdad es que la mayoría de los que se acercan, por ejemplo, a tomar el subte, me tocó verlo a mí cuando iba caminando en esos controles, la mayoría tenía el permiso correspondiente. Pero estamos en un momento donde tenemos que empezar a prestar especial atención a este tipo de cosas y cuidar que el transporte público sea utilizado por aquellos trabajadores esenciales. Pero sabemos si, la pregunta ¿es una suposición o tenemos datos fehacientes de que el transporte público está siendo usado por trabajadores no esenciales? Bueno, a veces en los controles se emanan como resultante, no se los deja subir. Esto que te contaba recién del subte. En el subte te acercás a alguna de las estaciones que tenemos abiertas, solo la mitad. La otra mitad de las estaciones las cerramos. Primero, para garantizar que sea utilizado por aquellos pasajeros que hacen los viajes más largos. Y segundo, para poder facilitar la fiscalización. Lo mismo en los centros de transbordo. Cuando alguien no presenta la documentación correspondiente, no puede circular. No, eso ya lo sabemos, pero están haciendo controles en los... a lo que yo voy es la evaluación de ustedes. ¿Es que hay gente utilizando el servicio público que no debiera hacerlo? En algunas oportunidades sí. ¿Ahora o al principio? Todo el mundo tiene la documentación correspondiente. No, a ver, esto fue ocurriendo durante todo el tiempo, pero estamos llegando a un momento donde vamos viendo la cantidad de casos, seguimos remarcando la idea de que estamos en la cuarentena y de que hay que respetarla. Entonces, a veces se malinterpreta o alguien tiene. Pero no puede haber hipótesis. Lo que queremos remarcar en este momento. Sigo. Pero Juanjo, si no tenemos datos fehacientes, digo, hipótesis, puedo hacer la contraria. Puedo decir que los servicios de transporte no sirven para la cantidad de gente esencial que tiene que transportar. No alcanzan. Podría hacer la hipótesis al revés. No. Todo lo contrario, Fabián, no, todo lo contrario. Hay capacidad en el transporte público. Todo el mundo está a la vista. Vos ves los colectivos, incluso en el horario pico, y muchas veces tienen algunos asientos vacíos. Sí. Lo mismo ocurre también en el subte. Lo que pasa es que tenemos que preservarlo. Y en el caso de los trenes, que es donde en algunos momentos se ha presentado la idea de una demanda mayor, se ha implementado este sistema de reserva de espacios en los trenes que garantiza que aquellos trabajadores puedan viajar sin tener ningún inconveniente. Fabián, en la primera semana reservaron 12.286 personas. Pero Juan, me parece que hay un criterio que también hay que meter en la cabeza de la gente, porque yo he visto operativos donde hay gente que la bajan del colectivo porque no tiene el certificado, y hay que entender que el transporte público es una cuna de virus y que es peligroso, pero hay que explicarlo bien
Porque hay gente que dice, a mí me privás de ir a trabajar en el único medio que tengo, y por otro lado hay un montón de gente que anda por la calle que no tiene ninguna función. Entonces me parece que hay que potenciar el peligro que es el transporte, no el hecho que la gente se mueva en transporte y ustedes no la dejan por algo particular que no es nada más y nada menos que el contagio. 100%, o sea, lo que estamos cuidando del transporte es evitar las aglomeraciones, porque el riesgo está ahí, cuando se acumula mucha gente, o en una estación, o adentro de un colectivo. Bueno, eso es lo que estamos trabajando para evitar, y que simplemente arriba de esos transportes circulen aquellos que necesitamos que se muevan porque están en la primera línea de atención, ya sea en el sistema de salud, en la seguridad o en el comercio esencial. El evitar aglomeraciones, 100%, la policía es central también en esto. Ahora, ministro, perdóneme, de los transportes públicos, el que parece tener mayor problema de aglomeración es justamente los trenes. ¿Dónde se da el problema? ¿En las cabeceras que vienen del conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires? ¿En las de Buenos Aires cuando va hacia el conurbano? Bueno, hay algo característico que es que el pico de la mañana es más pronunciado que el de la tarde. En el pico de la tarde la gente en general vuelve en distintos horarios, a veces incluso cambia el itinerario de regreso y por ejemplo no siempre utiliza el tren, entonces no es tan marcado. En el de la mañana, sin embargo, a veces se generan concentraciones. Por eso el gobierno nacional ha dispuesto este sistema de reservas por sobre todo para el pico de la mañana. ¿Y esto qué quiere decir? Que si ellos ven por la demanda que no van a tener capacidad con el tren, también incorporan colectivos para llevar esos pasajeros que no van a poder subir en el tren. Y así muy todos importante pueden viajar, esto, ya sea en tren o en colectivo, con el debido distanciamiento social. Muy importante esto que estás diciendo, Juanjo. Se llena el tren, Fabi. Muy bueno esto. Entran 550 personas en la unidad. Por ejemplo, en el Mitre que hicieron la prueba, reservaron 12.000 personas. Yo puedo reservar hasta 3 días. ¿Y me autorizan o no me autorizan? Porque está además toda la información cruzada. Si yo no tengo una tarea esencial, no me puedo subir al tren. Pero, bueno, hay que manejarse con un turno, lamentablemente. Y, Juanjo, ¿cuándo esto se abriría a las otras líneas de tren? Esto es algo que el equipo de SOFS, el operador ferroviario, está evaluando y en la medida que van estabilizándolo, lo van a ir incorporando en todas las líneas. O sea, estimo que cuanto antes. Yo no tengo la fecha precisa, pero sé que están avanzando a contrarreloj para que esto pueda estar disponible en todas las líneas. Ahora, ministro, perdón, Caro, ministro, la cantidad de gente que aumenta, que se ve el flujo de gente que hay en Capital Federal y que viene del conurbano, ¿puede tener que ver o no con la apertura de nuevos negocios en la ciudad de Buenos Aires, que eso es lo que argumenta provincia? Nosotros no notamos un incremento sustancial en los ingresos y egresos a la ciudad. O sea, tienen el mismo nivel de movimiento que tiene la movilidad en general en la región metropolitana. O sea, no hay un número no es que creció mucho más lo que entra y sale que, por ejemplo, lo que se movió internamente o lo que se movió en el Gran Buenos Aires. En líneas generales, es un número que es bastante homogéneo para toda la región y que en realidad tiene que ver también con que durante mucho tiempo se han pospuesto trámites, incluso tratamientos médicos que no eran de urgencia y que en el último tiempo ya esas actividades sí están habilitadas y la verdad es que la gente también tiene que llevarla a cabo. Entonces, en algunos casos tienen los permisos estos especiales que duran 48 horas para hacer algunos tratamientos y si después no tienen el permiso correspondiente o no tienen permiso directamente, no pueden viajar y en los controles van a ser fiscalizados y se les va a pedir que regresen a sus casas. Ahora, ¿tiene un límite? Porque me imagino que habrán calculado una cantidad de pasajeros y esto la realidad es que todos queremos o todos deseamos de que empiece a funcionar con más gente, o sea, que cada vez sea más la cantidad de gente que pueda abrir sus locales y que pueda trabajar. ¿Cómo es el límite para que esto funcione en tiempo y en forma? Todavía hay capacidad en el sistema de transporte público. De hecho, todavía hay mucha capacidad para seguir creciendo con los colectivos. Los colectivos están en lo que se llama oferta de día hábil, pero de hora no pico. O sea que todavía se puede seguir creciendo. Lo que pasa es que no es solo circular en el colectivo o subirse un tren. Es también esta idea de evitar las interacciones.
no movernos no solo por el riesgo del transporte público, no movernos porque estamos en una cuarentena en el medio de una pandemia y lo que se requiere en estas situaciones es quedarse en casa, evitar los traslados lo máximo posible para no enfrentarnos con situaciones que nos puedan exponer al riesgo de contagio. El transporte es una de ellas, pero la verdad que si salimos porque decimos, bueno, quiero ir a hacer compras y me tomo un transporte y voy a otro barrio, todas esas son situaciones que van aumentando la probabilidad de riesgo. Yo coincido si nos quedamos en casa y circunscribimos toda la cercanía, es más seguro. Hay un momento, el otro día lo decía Gustavo Pose, Juanjo, a propósito de esto que decís, de si vivo en Palermo, no tengo que tomar un colectivo, por ejemplo, por las Heras, que los hay muchos y con muy buena frecuencia, no tengo que tomar un colectivo para ir a comprar si vivo en Las Heras y Callao, a ir a un supermercado en Plaza Italia. No. El sistema está y la sociedad necesita que compres en Las Heras y Callao, o eventualmente que hagas una cuadra. Me parece que el esfuerzo de ustedes llega a un punto que es la responsabilidad individual en función de un objetivo colectivo. Lo dije medio difícil, pero, pero es clarito. Me parece que va por ahí, Juanjo. Ustedes pueden explicarlo siempre. Lo que acabas de decir vos es exacto, Juanjo. No tomen un colectivo si van a hacer una compra de cercanía. Ahora, Juanjo, apelo a tu condición Espera que Juanjo quería decir algo. Perdón. No, 100%. O sea, esto es un esfuerzo de responsabilidad individual para el cuidado colectivo. Entender que no tenemos que movernos, que tenemos que quedarnos en casa. Igual yo, claro que yo me refería a cuando se empiece a abrir. No, quedó claro. Después le quiero hacer otra pregunta que es el auto particular. Le quiero preguntar los autos particulares. Sí, a Juanjo. Al haber obviamente mucho más control en los transportes públicos, hay más autos. Preguntarle, ¿por qué dejaron de hacer controles en los accesos a Capital, en Donado, en San Martín y demás? Y si va a seguir el estacionamiento liberado de parquímetros o estacionamiento medido, como seguía hasta ahora, que la gente sabe, ¿no? Lugares donde no se puede estacionar no se va a seguir estacionando, pero lugares donde antes no se podía estacionar, que ahora se puede, está libre y la gente duda si lo puede dejar o no el auto. Sobre los controles en los ingresos a la ciudad, sí, vamos a seguir haciéndolos. Esto es un esfuerzo que hace la policía de la ciudad con los agentes de prevención y también con fuerzas federales y se van a seguir incrementando también para evitar la circulación, como venimos hablando. Respecto del estacionamiento, sigue siendo estacionamiento como de un día domingo o feriado. El estacionamiento en toda la ciudad sigue vigente y vamos a seguir en los próximos días porque todos aquellos que tengan la oportunidad de tener la alternativa de viajar en auto, o sea, vamos a fomentar que lo hagan. Bien. Quiero volver sobre el tema. No lo digas bajito, perdón, es importante que Gustavo. No, que no deberían cobrar peaje. Eso sería fabuloso, ¿no? Porque por lo pronto no me queda claro si lo cobran siempre. La de la ciudad no, la que da. Salvo a los esenciales. Panamericana sí. Panamericana sí. No siempre. 25 más sí. 25 Panamericana cobra, 25 más. Sí, pero no siempre. Sobre los autos particulares, Juanjo, ¿hay un crecimiento? Sí. Sí, dos comentarios. Uno recién sobre lo que decían el peaje de los trabajadores esenciales de seguridad y de salud. Ambos están exentos y no pagan en las autopistas. Hay un cartel gigante. Un carril específico. Tienen un carril con un cartel gigante que dice. Para que puedan, Así es, para que puedan acceder rápido sin perder tiempo en el control. Y yo lo he visto. Había más preguntas. No, que quería apelar a la condición también de runner que tiene Juanjo. Sí, Juanjo es runner. Famoso runner, Juanjo. Y bueno, sabemos que a veces te toca o te tocaba salir muy temprano a acompañar a Horacio a recorrer otro runner. Otro gran runner. Otro runner. ¿Y te ha pasado salir con él a las 5 o 6 de la mañana, ahora que todavía se puede hasta las 8, y ves cómo se está moviendo el tránsito de madrugada en la ciudad de Buenos Aires? ¿Vos le pudiste tomar el pulso? Sí, yo estoy saliendo temprano. Hasta ahora salí 3 veces y salí entre las 6 y las 7 de la mañana. La verdad que a esa hora es muy tranquilo, porque digo, así todo el tránsito de vehículos está en el 50% de lo que es un día normal. A esa hora, si uno sale a la calle, es un tránsito muy, muy tranquilo. Y en términos de la cantidad de corredores también, es la misma cantidad de gente que me encontraba antes, o incluso menos porque es invierno, cuando salí a correr. Y en la polémica, muy tranquilo. Y en la polémica de los runners, ¿dónde te pones? ¿Como funcionario o como runner? Iba a ser la misma. No, a ver,
Yo creo que como corredor o como cualquier vecino de la ciudad que necesita de la actividad física como parte de su vida, creo que es una actividad que llevada a cabo con responsabilidad, cumpliendo los horarios, respetando el distanciamiento social, se puede llevar adelante de manera segura. Y eso es lo que se está viendo en estos días. Entonces creo que hay que apelar a eso, ¿no? Siempre hablamos de salud integral de los vecinos, la salud física y emocional, y esto de la actividad física o lo de salir con los chicos los sábados o los domingos, también es parte de eso, ¿no? Y es parte de cómo nos cuidamos integralmente en el medio de la pandemia. Secretario, Perdón, esto que está diciendo Juanjo es el pensamiento vertebral de lo que piensa el gobierno de la ciudad sobre los dos temas. Por eso queríamos escucharlo a él, aunque no es su área, pero queríamos escucharlo. Y voy en una línea que continúa ese razonamiento. Digo, pensando en las herramientas tecnológicas, que ahora hay flujo de personas y de vehículos y de transporte público, ¿no se puede empezar a estudiar, a analizar cómo escalonar los horarios por ahí de los comercios de la capital federal o otras actividades para que no se dé ese cuello de botella por la mañana temprano que usted decía recién, para poder traer más gente y habilitar, cuando sea el momento, más actividades, sin que eso implique que a las 8 de la mañana se llenen todos los trenes? Por decir, bueno, la gente que viaja a tal hora va a hacer tales cosas. Podemos desdoblar ese horario para que ocurra lo que pasa a la tarde, según usted decía, que eso no ocurre, que no se juntan. Recién, unos minutos atrás, preguntaban sobre cómo podría ser la vuelta de otras actividades. Y va en línea de lo que estás diciendo. Seguramente los protocolos van a incluir horarios. De hecho, cuando implementamos el comercio no esencial, se autorizó a partir de las 11 de la mañana. Si bien no pueden utilizar el transporte público y tienen otras alternativas como usar la bicicleta, caminando o incluso moverse en su propio auto, lo hicimos para que ese movimiento de gente no coincidiese con el pico de la mañana. Y cuando vamos trabajando con los distintos sectores, el equipo de desarrollo económico de la ciudad, que se reúne diariamente con todos los sectores de la economía y evaluando los protocolos para futuros actividades que se vayan incorporando, se evalúa esto, ¿no? Se evalúa lo de los horarios para evitar el pico de la mañana. Ahí me abriste la puerta, Juanjo. Pasemos de la etapa de la cuarentena que estamos hoy, no sé, agosto, septiembre, octubre, no te voy a preguntar, te voy a poner en la inconveniente pregunta que no sabemos la respuesta. Pero digo, están estudiando, me imagino, protocolos para octubre, septiembre, noviembre. ¿Cómo será eso? Ya con muchas más actividades abiertas. Porque no, el transporte tendrá que seguir igual, la gente no podrá volver parada. Y deseamos acá, y vos lo sabés muy bien y trabajás en el tema hace años, el transporte probablemente es una de las deudas mayores que justamente el AMBA tiene con sus ciudadanos, ¿no? ¿Qué se va a poder hacer, Juanjo, post cuarentena, pero al mismo tiempo que vamos a tener que seguir cuidándonos? Mirá, tenemos dos cosas. Por un lado, mirar lo que está pasando en ciudades en el mundo que ya pasaron el pico, que ya están atravesando el proceso de la vuelta a esta nueva normalidad y aprendiendo mucho de los conocimientos y lo que van incorporando ellos, que a veces cometen errores o van y vienen, pero digo, nos van dando un montón de información que a nosotros nos sirve para ir planificando ese futuro. Y lo segundo es ver también lo que pasa en otras ciudades del país, que están como en otra etapa, también otra fase, en algunos momentos más avanzadas, que como Mendoza, en el transporte público, cómo lo ha ido manejando. Nosotros vamos hablando con estas ciudades y vamos aprendiendo de ellos para cuando demos los próximos pasos. Bien. El transporte, por supuesto que ahora está muy limitado, pero también lo que hemos ido viendo es que esas limitaciones van gradualmente eliminándose. Hoy ya en varias ciudades de Europa que estuvieron muy afectadas, pueden ir hasta el 50 o hasta el 60% de la capacidad. Por ejemplo, nuestros colectivos en este momento están en el 35%. Y bueno, probablemente en una etapa futura pasen al 50, después al 60 claro. Y algún día al 100. Bien. Juanjo, gracias enorme. No, y hay que decir algo, Juanjo. El AMBA tiene una particularidad mundial, que es la cantidad de gente que viaja en el día. Son 3 millones, ¿no? Un poquito más. Sí. ¿Qué es una particularidad? Esos son los que entran y salen a la ciudad de Buenos Aires, pero en toda la región metropolitana hay días de hasta 20 millones de viajes diarios.
Claro, Esos 20 millones es una misma persona puede hace un viaje mucho de ida y viaje. vuelta, ¿no? Pero Es Fabián, mucho viaje. por lo que dice el secretario, la situación del transporte está relativamente bien, digamos. Pero hay que bajar gente, Renato. Pero ¿cuánta gente hay que bajar en números concretos? ¿Cuántos menos tendrían que viajar? ¿Cuántos menos tendrían que viajar? A ver, no se trata de cuántos menos tienen que viajar porque no haya necesariamente lugar en un tren o en un colectivo, sino porque necesitamos que la gente no esté moviéndose y exponiéndose a la posibilidad del contagio. Pero ¿cuánta por es eso esa hay que quedarse gente? en ¿Qué casa. porcentaje? Lo que decía al principio, la máxima posible. O sea, nosotros tenemos que tener solamente en la calle, saliendo a hacer cosas, aquellos que tienen algo que es lo que Juanjo me contestó a mí. El que puede postergarlo, el que no tiene... No es un tema sanitario, no es un tema de capacidad de sistema, lo que me explicó al principio. Es un tema sanitario de cantidad de gente moviéndose que es diferente. Pero hay un número, serán 5 millones de personas, 4, 3, 2, 1. La menor posible, dicen ellos. Perdón, Menor contesto por posible, Juanjo. cero, digamos. Y ¿Cuánta es la gente? ¿Cuánto es la gente que debe moverse? ¿2 millones, 1 millón? ¿Cuántos son los esenciales que se mueven en transporte público, Juanjo? Mira, el número según la última EPH, en toda la región metropolitana, trabajadores esenciales deben ser aproximadamente casi 2 millones de personas. ¿Y ahora cuánto es? Esenciales, incluyendo el comercio no esencial y todas las actividades. Sí. Juanjo, gracias. Ese es el último dato que tengo yo del INDEC. Bien, bien, perfecto. Juanjo, gracias como siempre, abrazo. Gracias, feliz cumpleaños, Fabián. Gracias, Juanjo, gracias, señor. Mauro, gracias también. Bueno, este es uno de los temas, ¿no? Que siempre hemos puesto ahí el foco, porque las actividades en algún momento volverán, de a poquito, olvídense, el día que se termine la cuarentena, 12 de agosto, 23 de agosto, 2 de septiembre, este formato de cuarentena que tiene el AMBA no arrancará todo el día siguiente. No estará el cumpleaños. ¿Quién cumple en septiembre años? Acá. No. ¿O en octubre? No, en octubre Nadie. yo. ¿Octubre? ¿Qué día? Yo octubre. ¿Qué día de octubre? Yo el 10. Ah, mira. ¿Vos? El 29. Bueno, Fue 10. cabe la posibilidad que si Reato o Paulo deciden hacer un festejo amplio de cumpleaños. No, ¿qué es un festejo amplio de cumpleaños? Los primeros cumpleaños van a tener... No, ya cumpleaños así no va a haber. Cumpleaños de 40, 50 personas. Y no sé, 10 de octubre, déjame de ser optimista. Sí, tenemos Entonces, perdón, nos vacunamos pero quiero en decir una cosa. Los primeros cumpleaños van a tener el triple de invitados. Claro. Vine con mi primo, vine con mi prima, vino el Pero vecino del ¿cómo cuarto. sería? Cada uno llevaría las cosas, ¿no? A los cumpleaños de los... No, invitabas vos. Le tiramos esto, ¿no? Los primeros cumpleaños van a ser... Y tiramos alcohol. Yo creo que la imagen de Italia, por ejemplo, a nosotros nos da esperanza, porque han terminado un ciclo y uno ve que, bueno, por ahí se exagera en Venecia, pero ahora, la pregunta que yo me hago es si este debate no se agota, porque todos los debates se agotan. Hay un momento en que vos vas dando vueltas sobre un tema y no sabes si buscas una respuesta o si usás el tema para acompañar tu miedo. Pero acá Julio quiere... Para. ¿Cómo? No, está bien Que eso, si claro. estás buscando una respuesta o transitas el tema para acompañar Claro. tu miedo. A ver, apoyo El eso. miedo Por es- ejemplo, Muy interesante. Perdón, Julio. A ver, a ver si te interesante interpreto. eso. Cuando uno dice, uy, crecieron el número de contagiados. Ese es miedo. No tiene nada que ver con esto. Obviamente que en una pandemia, si no hay vacuna, va a crecer el número de contagiados. En la crisis de los años 30 en Estados Unidos se pasaban las noches debatiendo. Y me acuerdo de un historiador que yo leí que decía, nunca sabrán si salieron por el debate o el debate les permitió sobrevivir la decadencia de esa crisis. Claro. ¿Qué es lo que nos pasa? Y el debate con los Mano? entretenía para El pasar la debate decadencia. y este debate nuestro Bueno, pero puede se ser. agota. Hay Puede cosas, ser. Pero hay es cosas que son imprescindible ciertas. para enfrentar. Este virus discrimina. Discrimina. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Afecta a las regiones globalizadas, a las grandes ciudades, a los hacinados, a los desnutridos, a los que tienen ciertas enfermedades y a los que tienen más de 65 años. Y eso es una verdad. Tan verdad es así que en la ciudad de Buenos Aires, si uno tiene 70 años, más de 70 años, de cada 4 contagiados de más de 70 años, uno muere.
Eso es un dato. Pero el que Por más eso- discrimina es al que no puede hacer la cuarentena porque no tiene ni espacio Bueno, también, ni dinero. también. Ese es el verdadero discriminado. Ese discrimina, el que está enfermo, por Pero ejemplo, eso de es una Italia. discriminación social. ¿no? El La 90 social es la más dura. Italia, Lo el discriminamos 96% de los muertos tenía una comorbilidad, una Sí, enfermedad. sí, sí. Pero el 60% tenía más de 3 o más de 3. La edad promedio en Cava de muertos es 71,8 años. Entonces, ¿Te imaginas ahí que yo eso es pasé una 7 población de años llevo ya pasar. Vos me querés molestar toda la noche. no te quiero molestar. Duro, digo, duro. Acá es más Bueno, grave estos porque son después de datos. 90 días estamos por volver para atrás. No, no estamos volviendo. No es cierto, No. no exageré. ¿Cómo no? Roberto, No, Están queda bien discutiendo decirlo. No, es lo que dice Fabián. Queda agita. no te el compres dedo el para show de la arriba. cuarentena, ¿eh? Bueno, ¿Cómo es el No show? te por la compres galería. el show Vicentín, el show de la cuarentena. Pero todo es show. Cuarentena Blue. Estamos produciendo y somos productores de shows. Es cuarentena blue, entonces. Total. ¿Qué? ¿Nadie se cortó el pelo en Buenos Aires? Sí. Yo mirá cómo sigo. Mirá, tengo... ¿A qué? ¿Vamos a seguir siendo No. hipócritas? No, pero A mí perdón. no me ¿Vamos a discutir la crece. cuadratura del círculo? Pero hoy está rota la cuarentena. ¿Completamente? ¿Sabés que han visto? Absolutamente. más allá- Pero no significa que esté bien. No, está mal. No, no Digo, decimos. Está Pero nosotros mal. tenemos que contar lo que pasa. Pero Lo que no pasa todo es que el la mundo cuarentena está rompió la rota. cuarentena. Perdón, No, chicos, hoy chicos. tenemos los No, números, no. los números no. más altos. Perdón. Lo No que todo el decimos, mundo. lo que decimos Paulo y yo es otra cosa. Nosotros no decimos que la cuarentena está flexibilizada. No. Lo que nosotros decimos es que está rota, que es otra cosa. Acá, pero no todo el mundo rompió la cuarentena. Hay No, mucha pero gente gran que sigue parte, cumpliendo Caro. a No, rajatabla, por ¿eh? supuesto, y hay mucha que gente, no. La mayoría te Y hay digo. mucha que han no. detectado dos cosas que llaman mucho la atención. La cantidad de fotos que sube la gente en el transporte público, que como dice Fabián, está hacinado, es una vergüenza. Espían De la siempre. gente. La gran cantidad de Siempre. gente que publica fotos de eventos que hoy no podemos, Bueno, pero porque hay un decreto eso lo vigente. tienen que leer los políticos. Cumpleaños, Sí. reuniones, eso no va a Es ser. peor que una orden que no se cumple. Está Miguel Boyano. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hay un informe de economía que ya vamos a poner al aire, pero quiero contar algo que pasó con un amigo hace 3 horas. Volvió de su trabajo caminando a su casa en San Telmo y decidió por acá ir caminando por Corrientes para hacer ejercicio volviendo de su laburo, es un trabajador esencial. Y se sorprendió de la cantidad de negocios cerrados, no, cerrado ahora o mañana, o Levantado. delivery, Levantado. o llamame a este número que... No, Claro. negocios que dejaron de Sí. existir, pizzerías Pero de 40, 50 años de antigüedad que no existen más, negocios de ropa, joyerías. Tengo las fotos ahí, no las quiero poner al aire porque la verdad... en la avenida son- Santa Fe es Son atroz. angustiantes Yo las recorro fotos. Santa Fe, es atroz. Quiero contar, yo una vez- alquilo, se alquila. En la época Es impresionante. En la época de Macri venía por Avenida Córdoba y también conté 39 Sí, señor. locales en 3 cuadras. Sí, señor. Cuando pasa estas cosas. Pero lo hablábamos con Gustavo. Suelen cerrar Lo muchos hablábamos con Gustavo. Gustavo, que lo hablábamos más temprano, me decía, tampoco aguantaron. Y yo le decía, Gustavo, no es tampoco aguantaron. Un montón. No, Venía- vienen del macrivirus. Vienen del macrivirus. Vienen del macrivirus. No pasó nada entre diciembre y marzo. Guardado bajo para sacar. Y en marzo se cerró el 20. Y chau, no hay más. Y siguieron pagándole a los empleados, siguieron pagando Todo esto es el alquiler del prólogo para local. que hable el señor Boyano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Se dejaste servida ahí en. Lo que pasa es que Se la dejé servida para que Boyano le pegue. Que ahora entre para que él defina. Sí, Claro, dale. va a pedir que liberen me todo, parece que la que va más economía es allá un del desastre. macrivirus, porque acá directamente te caen los ingresos a cero. No, macrivirus y lo que vino después, digo. No, está claro, pero fíjate que al final el empresario pyme vive al día también, y lo que terminó pasando es que se consumió su capital de trabajo y también tuviste distintas extensiones que nunca quedó claro hasta dónde fueran, porque quizá algunos hubieran dicho, bueno, si me decían al principio que iba a durar hasta fin de junio, directamente bajaba la cortina, porque no tenía espalda para llegar hasta ahí. Pero entonces es como que lo fueron secando de a tramos. Ahora, dicho esto, también es algo que pasa a nivel global, no vamos a decir que solamente es algo que pasa en Argentina, está claro, pero sin duda, en comparación con otros países, acá se optó por una cuarentena mucho más fuerte que en el lado económico tuvo un impacto que las consecuencias las vamos a empezar a ver un poco más adelante cuando efectivamente se levante todo esto. Y me parece que hay además otras cosas, otros males económicos que no vemos hoy. Por ejemplo, y la consecuencia de la brecha en el dólar hoy no la estamos viendo. Porque la consecuencia de la brecha en el dólar es que si vos quisieras comprar cualquier bien importado o cualquier cosa electrónica, probablemente no te lo venderían, te dirían que no lo vendo. Te voy a sorprender con lo que te voy a decir. Vos podés llegar a conseguir stock. Te voy a sorprender con lo que te voy a decir. Adelante. Esto que estás diciendo, exactamente como lo acabas de plantear, me lo dijo una altísima fuente del gobierno hace poco menos de una semana.
Bueno, que la brecha era mucho más seria de lo que todos mirábamos. Que la brecha vos no y estás viendo las sabíamos. consecuencias porque estás... La brecha del dólar, ¿eh? La brecha no la ves. Es muy grave. Fíjate lo que pasó, si se acuerdan, creo que fue en enero de 2014, Kichilov, que el dólar valía lo mismo, pero 10 veces menos. Pasó, estaba 6 el oficial y 10 el blue, o el contado que en liquidación, y tuvo que pasar de 6 a 7. ¿Por qué? Porque se había directamente frenado la comercialización de distintos bienes, donde el tipo que tenía el producto electrónico que fuera decía, no te lo vendo, porque yo después no sé a qué precio lo puedo Pero recomprar. Miguel, ¿cuál es el valor del dólar? Porque hay 84.500 billetes hoy. Hoy si tenemos que comprar una propiedad o algo, ¿cómo nos manejamos? ¿Cuál es el dólar argentino hoy? Justo dijiste algo que es bastante especial como una propiedad. Me parece que el número para mirar es el de contado con liquidación. Ese. Sí, no hay otro. Porque fíjate que podríamos, no hay que ser demasiado sabio para imaginar que lo único que está detrás de este intento de tomar Vicentín es tener una fantasía de que ahí se pueden conseguir dólares. Fantasía o no, puede ser, que también tiene otras consecuencias no deseadas, pero es la única cosa que se puede entender. Y después vos tenés un cepo hoy que es muchísimo más fuerte que el cepo que tenías al final del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Donde fíjate que incluso no le dejan comprar $200 a la gente porque ese goteo de $200... O sea, vos decís, Miguel, que la idea de recuperar Vicentín no es cuidar las fuentes laborales, tratar de fomentar la industria agroalimenticia, tratar de que devuelva el dinero que el Estado le prestó, que el Banco Nación después de haber ganado, y también que se investiguen los fondos que aportaron para la campaña de Mauricio Macri. Simplemente es querer generar dólares. Sí, es el único fin que le encontraste a este gobierno. Me hiciste una buena síntesis. Mira, te voy a dar un par de datos objetivos. De lo que te dije, ¿hay algo que no sucedió? Mira, lo que tenés es que, por ejemplo, tenés un Estado que está quebrado, que pretende ir a rescatar una empresa que está quebrada. Argentina parece que puede entrar en default porque no puede pagar $500 millones y ahora resulta que quiere hacerse cargo de una deuda de $1.350 millones de una empresa privada que produce alimento para cerdo y para pollo. Y soberanía alimentaria se habla en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Entonces, hay muchas cosas que... Después, es un poco más grande que eso, Vicentín. No es solamente lo que acabas de achicarlo, bajar el precio. Había miedos de que vinieran inversiones extranjeras y después parece que están desesperados por conseguir inversiones extranjeras para Vaca Muerta. Es una de las empresas más exportadoras del país. En su rubro está dentro de las 5 primeras. Generan miles de millones me parece, Diego, que es un poco... Miles de millones de dólares. Además tenés un proceso... de puestos de trabajo. Tenés un proceso judicial. El precio como que es una pyme, tenés un proceso judicial que es la quiebra, que en principio la estaría salteando, el concurso colectivo, perdón, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que... ¿Te interesa, por ejemplo, defender los puestos laborales? Sí, pero me interesa todavía mucho más defender la propiedad privada, porque la propiedad privada es la base de cualquier sociedad moderna. Porque hoy es Vicentín, que me da lo mismo que sea Vicentín, pero mañana puede ser la pizzería de alguien. O puede ser, hablemos de hoy, ponernos a ver el esos video son los fantasmas de que creen que va a ser Venezuela. Yo tengo dos preguntas. ¿Vos crees que estuvo bien? Para Diego, una cosita ahí. Pues fíjate algo. Lo loco es que cuando vos veías a Chávez, que todos tenemos esas imágenes que decía exprópiese, la diferencia es que él lo hacía cuando el petróleo valía 140 y tenía la billetera que le estallaba. Ahora el gobierno está quebrado, no puede pagar la deuda y quiere hacerse cargo de Vicentín. ¿Te das cuenta que no tiene sentido ¿vos te molesta económico? Eso? En realidad, hablemos de recuperar la empresa, que pase a mano del Estado. Eso es un relato. Que manejemos los valores también de la industria. ¿Por qué no hablamos de los grandes negocios del Estado cuando compra? Sí. Otra cuestión. No, porque por ejemplo, pusiste $4.000 millones para YPF y hoy vale 1.250. Que no hay irregularidades en el modo en que el Estado le prestó Banco Nación principalmente? Puede ser. No, puede ser, no, sí. Hay Yo irregularidades. no lo sé, Diego. No estoy diciendo quién es culpable. Irregularidades hay. Que lo investiguen y vayan presos. Que lo investiguen y que vayan presos si hay culpables. Una empresa tipo Cargill. Ojo que hay números, quiero calmar una cosa, hay números de Vicentín que parece que el gobierno kirchnerista hasta el 2015 le prestó más plata que el macrismo. Totalmente, sí, por eso te digo. Pero es que pará, no es que le prestaba plata porque sí le prestaba. A mí sí me ocurre que en este debate lo que hubo es una falla política. Se puede llegar a la misma conclusión que plantea Diego, convocando a las cooperativas que están endeudadas, o sea, que pusieron su grano, perjudicadas, que les deben a esas cooperativas, convocando a la oposición. Se podía haber armado una estructura política para llegar a un objetivo semejante con la ley incluida. Para mí lo que
básicamente es un error político al lanzar esto y hacer que Julio, una pero en la sociedad intervención, lastimada de Avellaneda... Julio, en la intervención... Me parece que estás siendo muy permisivo. Esta gente no comete esos errores. Acá hay algo deliberado por intentar agarrarlo. Julio, en la intervención tienen y en esa la torpeza. recuperación... una lucidez que no usan. Punto. Pero es que no creo que esto sea un acto. ¿Cómo? A ver, porque Julio abrió una ventana nueva. Abrió una ventana nueva. ¿Cómo es? Digo que le asigna una lucidez. O sea, no vamos a tomar la Sierra Maestra. O sea, no vamos. Julio, interesante el punto. Pero detener Vicentín. Si vos tenés Vicentín, ¿a cuánto estás de tener la Junta Nacional de Granos? Estás ahí. Pero pará, porque quiero. O sea, vos decís que acá no hay nadie que va a tomar la Sierra Maestra con la boina calada al estilo del Che, sino hay que... Era un terror innecesario para un gesto que es de pequeña valía cuando se podía haber hecho armónicamente. Porque no tienen dólares, Julio, porque no tienen dólares y ellos creen poder conseguir los dólares, asegurarse la fuente de dólares ahí y después le puede decir a los... ¿Pero por qué lo hacen, me tenés Julio? que vender el grano a mí. Pará. ¿Por qué lo hacen? Si vos sos Porque una me empresa parece estatal, que en este caso hay una búsqueda de gestos para la identidad propia, política. Para la identidad política que achica los votos. La promesa de Alberto era ampliar el espacio de Cristina, del cual coincidíamos todos. Si lo achica y lo retorna al espacio de Cristina, digamos, es una cosa que no le sirve a nadie, ni a Cristina, Para la que la, menos o le sea, sirve. para la coalición, Julio. decís vos, para la coalición propiamente dicha. Pero Julio, ¿por qué perdón, ves? Interesante, hoy Julio está... Pero Julio, vos no ves una contradicción entre el discurso de Alberto de esto es absolutamente excepcional y el comunicado de la Cámpora que plantea casi, te diría, una política de Estado sobre esto. Pero nosotros sabemos que siempre la Cámpora va a plantear la provocación porque históricamente ese sector es mucho lo que provoca y poco lo que piensa. Para mí es así. Pero el hecho concreto es que quien conduce es Alberto. Y el responsable de de el proyecto politizar... era de la senadora de la Cámpora, estaba sentada al lado de él. Claro, tenemos las dudas ahora, Julio. Ahí acerto quizás. hace 90 días. Tenemos la duda, Julio. Ahí acerto. Y el ministro no estaba sentado. Por ejemplo, ministro no sabía. Diego Armando Brancatelli. ¿Sos de la Cámpora? No, para nada. No soy de la Nunca pasó, nunca te invitaron, nunca te gustó ir, te invitaron, no fuiste. Respeto, admiración, me parece un gran cuadro y líder político Máximo Kirchner y el Cuervo Larroque y los que componen. Sí. Pero si yo digo que soy de la Cámpora, estaría mintiendo porque nunca estuve en una mesa chica. ¿Pero y por qué? Pero no simpatizás, no te... No soy, pero no descarto que en algún momento me pueda integrar y ser participar. Te pregunto, porque nunca hablamos, ahora te pregunto. No, pero interesante dentro del mundo kirchnerista, que hay diferente. Te toca una nota, Diego. No, de los que tengo admiración por varios referentes. Uno de ellos es Gallego Fernández, de peronismo militante, por ejemplo. Tampoco soy peronismo militante. Cristina, vos serás Mis cristinista. amigos son, sí, de peronismo militante. Pero vos serías... a ver, Cámpora, tengo muchos pero vos amigos de la serías Cámpora. cristinista sin Cámpora. Gallego Fernández es uno de los personajes militantes que más respeto en toda mi vida. Él es como un referente para mí en la política. Roberto Digón, de los anteriores. Y Julio Una que sepamos todos. Una para la gente, decir alguien más que pero usted. Yo sé que son señores muy importantes de la política y tiene razón Julio. Sí. No, pero igual. ¡Qué frase! Julio, igual actualmente el Gallego es diputado nacional, así que... No, ya lo sé. Hay que ya sé que es un dirigente político muy importante y lo digo en serio. Quiero decir para el gran público. No, mis inicios fueron con Roberto Digón, sindicalista de él. No en la UCD. No, para nada. Siempre en el peronismo. ¿Viste? Cada vez que preguntás algo... Actualmente... No, porque viste que acá es dirigente kirchnerista. ¿Y dónde en la UCD arrancó? Dice, ¿cómo arrancó? No, soy del digonismo en realidad. Y del peronismo histórico, militando con mi viejo y mis abuelos de muy joven el histórico PJ. Volvemos con Miguel Boyano. Julio, Fabián. Yo sé que esto es complejo de cuantificar. ¿Argentina va a tener una de las caídas de nivel de actividad más importantes del mundo? ¿O todo el mundo va a quedar igual? Mira, honestamente todavía es difícil de decir cuando no sabés cuándo va a terminar la cuarentena. Yo miro distintas estimaciones. Econométrica, por ejemplo, está dando 11,5. Anual. Sí, anual en todo el 2020. Y vos lo que tenés, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se está discutiendo ahora es si vuelve un segundo rebrote. Si vuelve un segundo rebrote... Rebrote de pandemia. Claro. Pero Miguel, eso puede ser un desastre. La cifra es importante, pero ¿no es más importante saber si la sociedad argentina va a hacer un rápido rebote? Porque hay en otros lados... Está bien, esa respuesta me animo a darla. La respuesta a riesgo que es no.
porque los quemaste, porque se le acabó el capital de trabajo, porque fíjate que el Estado, la única manera de asistir que tiene es emitiendo papel, moneda, no tiene ahorros y no tiene crédito. Y su moneda no vale nada, no la queremos. De hecho, por eso, cuando emiten pesos, tienen que salir a rescatarlos con la LELIQ, que eso es otra cosa que Alberto dijo que no iba a hacer, pero ahora está remunerando, está pagando tasa de interés del 38%, porque si no, todos esos pesos se irían a los precios o al dólar o a las nubes. Las tasas subieron a consecuencia de frenar el dólar. Bueno, no solo de frenar, fue un periodo de Guzmán con la guerra de Guzmán-PC. absorber la emisión tan grande de pesos que vos tuviste. Que se te iba el dólar. Pero podemos Miguel, ¿y qué va a pensar pasar en con algún la- país con la- parecido al nuestro, Miguel, porque viste que mucha gente dice Estados Unidos No hay. votó y no sé qué cosa. Sí, sí, El Grecia. Reino Unido está en una situación económica, ayer nos daban un informe, No, pero alguien es- que se no, parezca pero a no, nosotros. Mira, no me animo a decirte, pero ¿Por qué? la verdad es esta. Es desastroso en todos los lugares del mundo. Reino Unido espera la peor recesión de los últimos Sí, 300 sí. años. Brasil con guita, que no emitió. Brasil con el potencia desastre, del mundo. con el desastre que vos tuviste Tiene reserva, sanitario y Brasil. que estás teniendo y que no sabés dónde termina. Pero Brasil, según el fondo, tampoco son se 5 sabe puntos, cuánto termina Pero siendo. puso, Cinco, pero según el puso Fondo Monetario. 30.000 millones Brasil, de según el reservas. Fondo Sí, pero hay un Monetario, punto acá. hay que reírse. lo que Vamos dice a el Fondo bajarlo Monetario, si porque quieren. es todo Sí, no, el Fondo papificado, Monetario. nadie sabe. Es como la OMS. No, pero pymes a eso después de iba la a ir. pandemia, porque El la verdad- señor que tiene una pizzería en la Avenida Corrientes. claro. Sí. Que viene pobre, golpeado de hace 10 años. Sí, los Del fundiste. final de Cristina, Sabe. aguantó a Macri, ahora se terminó. Se fundió. El señor Y se además fue. que ese Mira, señor hay- es el Claro, ahí que está el genera- problema. ¿Cómo recuperar la economía? Acá Ese señor nomás, no fue. además acá es nomás que- hay si fotos no- de los bares en Plaza Serrano. Sí, con una bandera horrible. que dice, Sí. aguantamos todo lo que pudimos y ya está. Pero además de ese señor es el que genera riqueza y puestos de trabajo. Porque Sí, digo, si claro. nos preocupamos por los trabajadores de Vicentín, que está buenísimo que nos preocupemos por todos los trabajadores que en este momento, los de las pizzerías, los de las peluquerías, los de todos los Vos decís rubros que el no gobierno están no se ocupa trabajando de ellos. No y se están preocupa. realmente pasándola mal, porque si cierran las puertas, esas son puertas que no sé cuándo No, ya cerraron. Perdón. Estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que yo no sé cuál es la solución sanitaria. La realidad es que hay rubros que Les tienen puedo mucha preguntar- conglomeración de Pasa gente que hay un momento no que podés los zafar. sanitaristas se tienen que callar y ¿Entendés? tienen que empezar Todo otro. lo ¿Qué que va es, a por hacer? ejemplo, Lo voy a decir directo. eventos deportivos va a estar muy golpeado. Todo lo que Todo evento. eventos todo, donde hay todo, gente, todo. restaurantes, ¿Qué cosas decía que Claudio? están ¿Qué decías? golpeadísimos en todo el mundo. ¿Qué decías, Fabián, Claudio? Se me están parece fundiendo que en todos llega un lados. momento pasado una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, donde los sanitaristas tienen que ir bajando el volumen y tienen que empezar a hablar otra gente. ¿Y qué No, hacemos? Abrimos los bares porque así... Se los juntan sanitaristas- todas y las decisiones se toman entre 20 personas, después se va el presidente, cierra la puerta y dice, bueno, gracias, retírense, no, pero- voy a decidir yo que soy el Claudio, estadista. ¿y qué va a decidir Tenés un que tener en presidente? cuenta Abramos todo, todos los Paulo. bares, todos los restaurantes Ya. para que nos caigamos como mosca. Pero eso es un extremo. Yo me escuchaste decir eso. Ahora volvemos, No, pero- ahora volvemos. pero, Claudio, ahora volvemos. que- Quiero corre, contar esto algo, va quiero más contar así. algo Está mal marcado. por cómo Empezamos bien, quizá seguimos mal. por cómo quizás evoluciona el tema. Son momentos muy importantes estos para la renegociación de la deuda. Ojalá se logre un acuerdo entre hoy y mañana, si no habrá que seguir trabajando. Es probable que el acuerdo no salga en los términos aritméticos que el gobierno pretendía, ni que el Fondo Monetario dice que supuestamente apoya y todo es enorme. Musical, ¿no? Otro show. El real, fondo es como la el tercer OECD, show. ya. Yo quiero decir que si no llega a salir aritméticamente como se prometió, pero hay un acuerdo, a mí me parece fantástico. Pero claro que Creo que en este momento están debatiendo ese tema. Pero escúchame, Si estamos- aceptan lo que yo llamo, no sé si decir un mal acuerdo, pero yo prefiero un mal acuerdo que un buen default. Acordar. la cámpora decía al revés, ¿eh? Por eso lo estoy planteando. Como va a haber todo un lío, No hay buen default. si los números son más altos de lo que se pensaba en el acuerdo, que forma parte de lo que estamos, porque Negociación. ¿qué problema tenés? Que el problema de la urgencia la tenés vos, no ellos. Lógico. Ahora estás Además, vos en apurado. No sabés si vas a poder Déjame cumplir. matizarte algo, porque vos podés tener un acuerdo malo incluso, pero no, aún un acuerdo malo no va a ser muy duradero. Porque vos vas a tener Porque que no vas a cumplir. Porque vos vas a prometer un montón de cosas que no vas Si no a poder tenés los cumplir. dólares. Pero esa es la segunda parte de la película. Gracias, señores. Vamos con el informe. Tenemos el informe económico. Mientras tanto, ya está acá Hernán Lombardi. Hay que decir dos cosas, porque me voy a referir al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. Ha pasado de todo el último mes. Vicentín es una especie de bomba atómica en el Frente de Todos, ¿no, Julio? Es una bomba atómica dentro del Frente de Todos, Vicentín. Pero están todos juntos. Y enfrente, Juntos por el Cambio, que pasó lo peor, que es los primeros 6 meses de un oficialismo que pasa a ser oposición, son los 6 meses más duros de tu vida, siguen juntos. Están los escuchantes y los escuchados.
Bueno, pero siguen juntos. No se rompió. Ahora vamos con un Gracias informe a de esto. Vicentín. Siguen los 2 espacios juntos, ¿eh? Gracias Y a estamos en Vicentín. junio. Bueno, por lo que fuera, pero siguen los 2 espacios, me refiero. 3 siguen juntos, ¿eh? Mientras el gobierno de Alberto Fernández continúa enfocado en controlar el avance de la pandemia y surfear la difícil situación económica, del otro lado de la vereda, la oposición empieza a mover sus fichas para rearmar a su fuerza política. Pasen y vean. El silencio acá genera también vacío y el vacío lo llena otro. Indudablemente que esto también implica una revisión dentro de Juntos por el Cambio que necesita, en primer lugar, consolidar la base de unidad que tiene y también generar un proceso de discusión pública, de defensa de las tareas realizadas. Tuit Mauricio Macri. Estuve hablando largo y tendido con Lilita, con el afecto y el cariño de siempre. Hablamos del momento que vive nuestro país y compartimos nuestra preocupación por los atropellos institucionales que estamos viendo. Yo creo que hay un tiempo prudencial cuando vos te vas del gobierno, estás en un silencio hasta que se reconstruye el otro gobierno. También coincidimos en la importancia de consolidar Juntos por el Cambio y ampliarlo a todos aquellos que compartan nuestros valores de libertad y trabajo para todos los argentinos. En el caso de María Eugenia, está activa lo que no está mediática. Fíjate, ¿no? Hoy para nosotros es muy difícil pensar en las elecciones que vienen. Me parece que si nosotros no podemos generar una cantidad de propuestas y que sentarnos con el gobierno y con otros actores para entender que lo que viene en Argentina es muy duro y que tenemos que tener una salida económica que sostenga el trabajo formal y principalmente las pymes que son las generadoras de trabajo, me parece que vamos a tener una Argentina que es imposible pensar en elecciones porque vamos a pasarla muy mal todos los argentinos. Depende de nosotros. Así que salgan a dar la pelea, salgan a buscar primero a los que piensan parecido a nosotros y tienen nuestros valores, háganse miles y salgan a pelear y a buscar el voto, que es lo que necesitamos para el año que viene, construir algo distinto, no el voto para ocupar un cargo, no el voto para un proyecto de poder. Hay que hacer una profunda autocrítica de por qué se perdió. Y también es muy importante responder a la pregunta de para qué queremos volver a ser gobierno, ¿no? Y me parece que eso implica de alguna manera una refundación. Con lo que teníamos no alcanzó para transformar el país, apenas alcanzó para un triunfo electoral por el 1% de los votos. Interesante la pregunta de Frigerio en general, ¿no? No solo para el espacio de Juntos para el Cambio, sino se lo pudo haber hecho el peronismo 100 veces, que volvió. ¿Para qué quieren volver? Reato me va a mirar y me va a decir, y para tener el poder. Sí, el poder es fundamental, puede ser un medio, un instrumento, pero todos los políticos quieren tener poder. Y si no lo tienen, recuperarlo. Aunque administres una ruina, Reato. Sí, porque ellos país piensan que hundido. nadie mejor que ellos va a administrar la ruina. Claro. Chulo Andreotti, el poder desgasta al que no lo tiene. Es verdad, locura. Profesor Ana Lombardi, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo noches. estás? ¿Vos creés que el poder desgasta al que no lo tiene? Como decía Andreotti. Yo creo que hay dos extremos. Uno es esos que se dejan seducir por el poder y que tienen una sensualidad del poder y que no pueden estar sin el poder, que a mí me parece es patológico. Pero también me parece que el que se dedica a la vida pública quiere tener poder porque cree que con eso puede transformar la realidad. Así que hay un punto intermedio. Hay un punto intermedio y sobre todo respecto a la reflexión de recién, si hay algo que se demostró en la posguerra, digamos, vos necesitas un gobierno lo más unido posible, ahora en este momento una coalición de gobierno como la que tenés, y una coalición opositora lo más unida posible, pero con capacidad de alternancia. Concretamente, no hay oposición si esa oposición no tiene capacidad de alternancia. Si no nadie, ni para controlar servís si no tenés capacidad de ¿Y alternancia. vos creés que, yo sé que es prematuro hablar ahora de las elecciones del año que viene, no sabemos ni cuándo serán? Hay una versión de que no habrá paso, lo cual me parece muy razonable. Profesor, Lo hemos logrado. Lo hemos logrado, profesor. Digo, ¿ustedes creen que Juntos por el Cambio llega juntos y llegan para pelear? Sí, yo creo que que acá hay una enorme idea. Digamos, mi visión histórica es que hay una tendencia conservadora que quiere mantener el statu quo de hace 70 años en Argentina y hay gente que quiere cambiar. ¿Y cuál sería eso, Juntos por el Cambio? Me mareaste. Claro. ¿Eso es el peronismo y cuál es Juntos por el Cambio? Pero llamémoslo el peronismo, porque el peronismo, vos decís el peronismo, a veces puede ser la tendencia revolucionaria o la AAA, a veces puede ser el menemismo, a veces puede ser Kirchner. ¿Y ahora qué es? Hoy es Cristina y Alberto, que para mí tiene una enorme coincidencia de fondo.
para mí el resto son matices. Y además, si ellos dicen que tiene una coincidencia de fondo, ¿quién soy yo para Vos decirle? decís que Alberto es cristinista. Pero ¿por qué le voy a decir? El presidente lo dice, me parece muy bien que él lo diga. Y además es bueno que tengan unidad. Y es bueno que esté la unidad de la alternativa. Pero, porque si no, viste, querés ver una pelea, empezar a inventar cosas. A mí me parece muy bien que haya unidad en el gobierno, me parece muy bien que haya unidad en la oposición. Esta es otra lectura, ¿no? Es la lectura. El periodismo tiene otra. El periodismo te dice, no, Alberto una cosa, Cristina otra. Vos decís, no. Escuché a Jorge Macri decir lo mismo. Periodismo, muchos periodistas quieren creer eso. ¿Y vos qué crees? Y yo creo que no son tan distintos. Pero creo que el presidente, por el cargo de presidente, tiene mucho poder. Ahora, tiene que estar dispuesto a usarlo. Y para usarlo, a veces, en el país como nosotros, como Ecuador, el presidente tiene que pelearse con el vicepresidente, pero tiene que tener valentía. Si no lo hace, terminará comido por la vicepresidenta. Bueno, Dualde lo dijo en este Ya programa. estamos en el ¿no? segundo Dualde plato, en el entonces, programa- perdóname, pero... Acordate que ¿Vos Dualde en qué hace unos plato días lo estamos, dijo, que Lombardi? no tenía la A personalidad ver, vos para hacerlo. ¿coincidís con Reato o no? A mí, bueno, coincido en la visión esta de que no hay... ¿Por qué quiero inventar contradicciones cuando los mismos protagonistas dicen que no las hay? Pero no hay picardía ahí, Hernán, porque si vos decís no hay diferencias, para una gran parte de la sociedad se banca a Alberto Fernández, pero no se banca a Cristina, es decir, es lo mismo. Bueno, pero que no lo digo yo, lo dicen ellos, y es lógico. Y es bueno, a ver, yo obviamente opino totalmente distinto de ellos en muchísimas cosas. Diría en el 99% de las cosas. Pero me parece bueno que se mantenga una coherencia en el gobierno, como nosotros, y ellos se tienen que ocupar de la coherencia en el gobierno. ¿Sabes cuál es Nosotros tenemos que Yo ocupar de tengo el la análisis, coherencia y la puedo hacer el alternativa. análisis. Para la oposición, el blanco es Cristina. Donde más puntos van a encontrar denuncias es Cristina. A Alberto no hay con qué darle con imagen positiva. Entonces lo que quiere hacer la oposición ahora es decir que Cristina y Alberto son lo mismo para bajarle Pero, el precio a perdón, ¿no Alberto. son lo mismo? Según la oposición. Están en un muy buen momento donde se escuchan y se respetan. No, ¿Y eso no es ser lo mismo? no es- pero no son lo mismo, son dos estilos diferentes. Uno más conservador, el otro Manual no. de- ¿Quién tiene el poder de los dos? Los dos tienen poder. Pero ¿quién tiene más poder? Digamos, Cristina no es Michetti, ¿eh? Es otra vicepresidenta. Por eso. No, Michetti lo le tenemos podemos claro. ¿Quién poder a manda? Macri Hay nunca. uno que manda. Y Alberto no es Macri. Fue presidenta dos Bueno, veces. los dos tienen mucho Hay poder. uno que manda. Generó los votos. Pero no sé si es bueno o es malo que acabo de Los dos decir, ni tienen para mucho Alberto ni poder. para Sí, Macri. Alberto, además. No, es que no, es injusto. Son los Sí. dos con mucho poder. Los votos los tenía Cristina, ¿sí? La experiencia, las dos presidencias la tiene Cristina, con Néstor son 12. Alberto fue elegido por Cristina, se ganó a la gente, se ganó al militante Cristina. Es un proyecto O sea, la que jefa quiere es sacar el Cristina. país adelante de lo que han dejado no los señores. todos los militantes O sea, de no, Cristina. son los dos lo mismo. Pero O sea, no. en vez de... A ver, sumate a la charla de debate. A mí me parece que justamente lo que es una posición de no busquemos fisuras, y reclamamos de no buscar fisuras en el gobierno, no las busquemos. Tampoco nos busquen y nos provoquen o intenten provocar Bueno, pero fisuras eso en la no es el oposición, que periodismo, tampoco están. Lombardi. Bueno, pero espera. No, Tenemos que diferenciar. El periodismo militante hace un periodismo, supuesto. digamos, que como el que puede. El periodismo sí busca fisuras. ¿Sabes Periodismo por qué? M busca fisuras. ¿Sabes y por qué busca hasta ahí. fisura? No, en la coalición opositora, ustedes son tan heterogéneos como el oficialismo. Pero claro. ¿Y por qué son heterogéneos? Porque cuando estuvieron en el poder, creyeron en algo mágico que era el gradualismo, que era seguir como estábamos, con el gasto público como estábamos, pero en vez de financiarlo con la emisión, con la deuda. ¿Reconoces ahora que fue un error o no? Yo creo que te desarmo los dos razonamientos, Seferino. Lo primero es la unidad en la diversidad. Por supuesto, hay una coalición de Sonás gobierno como un y sindicalista. una coalición del cambio. Lo de la CGT. No, pero que vos tenés que ser... porque Dicen eso. Pero porque la sociedad argentina y las sociedades mundiales se han vuelto tan fragmentadas que vos tenés que hacer amplias coaliciones de gobierno y amplias Está bien. coaliciones opositoras. Eso explica las dos coaliciones. Eso, Sí. por supuesto. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, si era posible, es como siempre ese argumento contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si hacías... No, llegabas a la... no es contrafáctico. Yo te digo, ustedes eligieron un modelo Sí. y terminó mal. Terminó Bueno, una crisis tremenda. Terminó... Crisis que es la no herencia pudimos que es parte resolver, del yo lo pondría en estos términos, no pudimos resolver los problemas económicos de la Argentina y también, para ser justos, creo que hay que medir los números al día de las PASO. Me parecía que medirlo al día de las PASO y con los números de las PASO. Después de las PASO, la Argentina se tornó, todos sabemos que la economía es básicamente un problema de confianza, se tornó donde todas las variables se volvieron ingobernables. Ahí tenemos que mirarlo. Al día de la PASO no florecía, no éramos Suiza. No, yo estoy de diciendo- hecho, uno se pregunta cuando
vos decís, bueno, hay un status quo y hay una alternancia para romper ese status quo y somos nosotros. Uno dice, bueno, la verdad es que si vamos a romper el status quo para terminar con 7% más de pobreza, para que terminemos todo con 50% de inflación, la verdad, déjame el status quo, por más que no me guste. Bueno, si vos querés el status quo, tenelo. Yo yo quiero el cambio. Si vos me lo vas a romper para peor... Pero a ver... Por ahí lo que dice Gustavo es eso, o sea, si vos no haces una lectura del gobierno anterior, ¿cómo querés transformarte en alternativa para el futuro? Si yo creo en la dinámica del cambio. Nosotros creemos en la dinámica del cambio. Creemos que la Argentina está para ser mucho mejor de lo que es. Nosotros creemos que no pudimos resolver problemas económicos, pero resolvemos otro montón de problemas que atrasaban un montón en la Argentina, que atrasaban un montón. A ver, es necesario que te diga lo que significa la división de poderes, el funcionamiento republicano, la integración de la Argentina con el mundo, un funcionamiento federal, devolverle las provincias a los gobernadores. A nosotros nos tiraron. No es este el momento, porque yo creo que la gente está muy angustiada en sus casas. Pero yo te diría, alguien me preguntaba hace un rato, ¿cómo hubiera sido un gobierno de Mauricio en esta crisis? Yo que estoy seguro es cómo hubiera sido la oposición. ¿Cómo hubiera sido? Recordar simplemente las 10 toneladas de piedras, para responder eso, le quiere hablar de la piedras que nos tiraron cuando en una fórmula jubilatoria que es un 18% mejor que lo que hubieras tenido, la que están pagando ahora. Entonces, hubo desde el primer momento una idea, que lo hemos charlado muchas veces acá, una idea de resistencia, que no es la que hace un gobierno democrático. Espera un segundo. Déjame terminar. Sí. Nosotros hacemos una oposición responsable. Está el jefe de gobierno de la ciudad, están los gobernadores, están los intendentes. Pedimos más autonomía para los intendentes. Nos parece que Guillermo Montenegro en Mar del Plata, Martín Chese en Pinamar, Jorge Macri en Vicente López. Es lógico que le reclamen al gobernador Kicillof, señor, la economía se está haciendo prisa. ¿Qué opinas del manejo de la pandemia del gobierno? ¿Qué opinan ustedes? Yo opino de primer momento que esto es un triángulo. Un triángulo, en un lado del triángulo está la salud pública, en otro lado está la defensa del trabajo y el aparato productivo, y en otro lado está la defensa de las instituciones republicanas y las libertades públicas. Hay países como China, que no hay división de poderes ahí, entonces le dieron lugar a dos lados del triángulo. Hay países como Estados Unidos que no le dieron importancia a la salud pública, si querés te agrego a Brasil. A mí me parece que el gobierno se equivoca cuando se desequilibra los lados del triángulo. Hay que manejar los tres lados a la vez, porque se equivocan cuando se contrapone salud y economía. Al que piensa diferente lo quieren poner como que milita la anticuarentena. Vos estás acercando ideas diferentes. A ver, no comparemos con Brasil, comparemos ¿Qué harían diferente ustedes? Comparemos para con el que Uruguay, está mirando, ¿qué hubieran hecho diferente? Bueno, lo primero hubiéramos, obviamente, creo que esta charla la tuvimos parecida acá. Sí, pero uno pregunta lo mismo porque las respuestas cambian. Primero es, obviamente, más democracia y más república. Nosotros no hubiéramos parado el Parlamento, no hubiéramos parado la justicia. El Parlamento funciona. ¿Cómo? Funciona el Parlamento. Es un funcionamiento muy precario. Admitamos que es un funcionamiento precario. Peor nada, ¿no? Bueno, no, perdón, por eso, miremos comparalo con la justicia. Comparalo con la justicia, amigo. No, Hernán, el año pasado no funcionó el Congreso en todo el año casi. No, pero son cosas distintas. Y son cosas distintas que... No, bien. Poder Judicial... ¿Qué hubiéramos hecho? Bueno, pero vos decís que Poder Judicial... Cuando está el país normal, que van a funcionar. Antes que salte Brancatelli. Vos decís que el Poder Judicial no funciona por responsabilidad del gobierno. Bueno, vos tenés, obviamente son tres poderes diferentes, pero habría que ponerle un poquito más de aliciente para... Sí, pasarlo a nafta, ¿no? Pasarlo a nafta, sí. Y después otra cosa, al mismo tiempo que funciona en los temas epidemiológicos, tendría que ya estar trabajando en los temas económicos sociales. Sí. A ver, y los temas de salud no puede ser tan unidireccional, quiero decir. Por ejemplo, dame ejemplos. ¿Cuánta gente hoy no puede hacerse análisis ginecológicos? Vos decís la cuarentena médica. Vos decís levantar la cuarentena médica. No, yo lo que digo es discutamos ese punto con mayor apertura, discutamos con mayor apertura del bocho. Vos dijiste algo recién, hay gente que nos está, me pareció interesante tu punto, hay gente que nos está mirando que está preocupada y angustiada. Bueno. Lo que no podemos pensar, yo creo que hay un error en una frase del presidente que no es nada feliz, la cuarentena durará lo que tenga que durar. Eso, desde el punto de vista lógico, es una tautología, es una verdad en sí misma. Es como decir un perro es un perro o un gato es un gato. En Argentina a veces los perros son gatos y los gatos son perros. Cada día que pasa por demás, Fabián, es
un taller más que cierra, es una señora más que no fue a hacerse la mamá. Pero Vilouta te va a decir, Vilouta te va a contestar, te hago el diablo, que si abrís el taller está abierto. Que si abrís la peluquería puede haber muertos. Lo que te quiero decir que ese equilibrio es un equilibrio mucho más sectorial, no puede ser. Vos tenés que ir a la cadena de valor, como hicieron en todos los países, y en cada punto de la cadena de valor tener protocolos rápidos. Es inaceptable a esta altura del partido, pasaron 100 días. Una cosa eran los primeros ¿Qué protocolo no ves? Para todos es esto, es alcohol, es lavarnos las manos, no es que ¿Qué protocolo no ves? A ver. Pero, a ver, si el intendente de San Isidro, lo escuchaba hoy, dice que manda un protocolo y le tardan 23 días el gobernador Kicillof en contestarle, o el intendente de Mar del Plata le tardan 30 días en contestarle, digo, tenés que tener la sensibilidad. A ver, vos por ejemplo conocés mucho el rubro. Vos no conocés. También, dicen lo mismo. Intendentes del propio partido. Sí, no es porque sean de Juntos por el Cambio. Vos conocés mucho el turismo y el rubro hotelero. Sí. Bueno, a ver, vamos a decir, el turismo y la gastronomía explican el 8% del Producto Bruto en la Argentina. Yo te digo, si esto sigue así, hay un problema conceptual ahí en el gobierno de que confundir la economía de los productos físicos con la economía de los servicios. Para que la gente entienda bien, los servicios no se estoquean. Vos una habitación de hotel que no vendiste, no tenés 2 al día siguiente. En cambio, 1000 tuercas... Contestame esto. Sí, ¿Cuánto? Si son cosas tan diferentes, tenés que tener estrategias diferentes. Eso te pregunto. Hoy la estrategia es la misma. Vos no vendés habitaciones de hotel desde el 20 de marzo. Bueno, yo no me estoy ocupando de eso. Pero digo, abrí la empresa, si abriste la empresa familiar, una de las más reconocidas de Mar del Plata. Sí. Desde el 20 de marzo no vendés una habitación. Y probablemente no puedas vender una habitación hasta diciembre. Seamos o hasta justos. enero. Seamos justos. ¿Qué pasa? Hay que ser justos. El gobierno en primer momento y hay un estímulo que toma hasta el 50% de los sueldos. Eso está. O sea, de ese hotel, el 50% de los sueldos lo paga el gobierno. Hay que reconocer esas cosas. Ahora, se han puesto de nuevo. Hay que hacerlo con toda convicción. Porque, ¿cuál es el problema real que tenemos? Hablé un poquito de estrategia, porque si no quedamos todos... Esperá, vágame que voy con esto y seguimos charlando con Hernán Lombardi. Seguimos con Hernán Lombardi, quedó una pregunta pendiente y vamos a ver rápidamente. No nos acordamos con la pregunta pendiente, pero siempre queda bien decir hay preguntas. Hay preguntas pendientes, perfecto. Encuesta intratable, ¿estás de acuerdo con que vuelva a una cuarentena absoluta si suben los casos en el AMBA? Es cuarentena absoluta y en el AMBA. La respuesta es 33% bajó, y 67 no. Aumentó el 67. Malos los argumentos de Vilouta. No, malos argumentos de Vilouta. La gente se suma. ¿Nosotros somos manija? Dan manija, que todo se fue. Igual no hay cuarentena. No, bueno, chicos. la libertad o... Todos en la ¿Qué calle. vota Hernán Lombardi esta encuesta? ¿Qué vota Hernán Lombardi? Yo diría cuarentena inteligente. No, pero Lombardi. En este programa, no, a ver, amigo. Yo nunca seré anti-cuarentena porque hay que ver las cosas, la vida, pero hay que modificar lo que está pasando. No, pero es cuarentena absoluta, no toda si cuarentena. Si es cuarentena absoluta, ¿sí o no? Si es cuarentena absoluta, digo no. Ahí está. No, perfecto. Muy bien. Pregunta Caro y Vilouta. Hernán, los años pares están todos unidos en el oficialismo, en la oposición, todos se adoran, todos se quieren. Cuando tenemos los años impares que tenemos que votar, empiezan las diferencias porque hay distintos proyectos y porque no hay casilleros para todos. Yo creo que el tema de ustedes es resolver si Macri juega o no juega más, que esa va a ser la clave. Una cosa es Juntos por el Cambio sin Macri y una con Macri. Yo lo voy a decir, mi pensamiento, acá tenés un montón de dirigentes valiosos. Obviamente los tenés en el PRO, en la Unión Cívica Radical, en la Coalición Cívica y Pichetto, digamos. Contemos a Miguel, que empezó a hacer un aporte extraordinario. Dentro de todo eso, yo participo de la idea que Mauricio tiene un lugar importantísimo en el futuro de los argentinos y en el futuro de la coalición. Importantísimo. Pero hoy, Mauricio. así como decimos Sí. lo que preguntábamos a Diego respecto de quién es jefe en el oficialismo, en la oposición, ¿hay un jefe? ¿Es Mauricio Macri el jefe? Obviamente esto se ha vuelto, como todos los partidos y todos los movimientos en el siglo XXI, invito a leer The Game de Barico, que todos los liderazgos son muchísimo más horizontales. Ahora, dentro de eso hay una referencia ineludible, Mauricio, pero no le pondría la palabra jefe, una referencia ineludible. ¿Hay jefe en el oficialismo? A mí yo no me meto, me parece que ahí lo que hay que buscar de nuevo es la unidad. Listo. Yo prefiero editale. Otra pregunta, vamos de vuelta. Vamos a hacer rating. No, vamos a hacer rating, no. Estamos en vivo, vamos de vuelta. Perdón, te voy a responder. ¿Qué vas a responder? ¿Te gustó? No, porque había quedado pendiente. ¿Cuál era? La estrategia de salida.
A mí lo que me preocupa es eso. la estrategia de No, salida, estábamos con el caso y en del hotel. particular el tema tuyo. El hotel. El Si hotel nosotros- tiene las habitaciones que no nos puede ocupar. Te pagaron el 50% de los salarios de tus empleados y capaz que conseguiste un préstamo en algún lado. Los restaurantes, las agencias Muy de bien. viaje. ¿Qué haces con el A hotel? mí me parece que lo central es que lleguemos al fin de esta tragedia de los argentinos, obviamente cuidando las vidas, pero con las velas izadas del aparato productivo, porque el viento va a cambiar, el viento va a venir a favor. Miramos una mirada optimista, el mundo va a rebotar, Estados Unidos ya está rebotando, será en B, será en U, pero va a rebotar, Europa está rebotando, China está rebotando. ¿Por qué Pro Déjame utiliza terminar el metáforas razonamiento. náuticas siempre? Si nosotros no tenemos el aparato productivo funcionando para el momento que el viento venga razonablemente a favor, no lo vamos a poder Está bien. juntar. O sea, hay que defender el aparato, a la pequeña y mediana empresa, el tipo que tiene un tallercito, hay que defenderlo. ¿Puedes decir que el tipo que te cerró el negocio ya dijo basta, se Sí, terminó? yo no tengo lo, el temor ese. no lo ese es mi convencí. temor, ¿Y que cuánto el tipo aguanta esa cierre, gente? Ya muchos no. Que se fueron. ya hay muchos que están cerrando y que terminen de cerrar y cuando venga el viento a favor no podemos juntar eso para la economía y para el trabajo. Yo no pierdo de vista un dato nunca. 6 millones de argentinos trabajan en relación de dependencia. Y después hay otros 3 millones que son intermitentes, pues son monotributistas. Esos 6 millones de argentinos con sus impuestos sostienen todo el resto. Si nosotros dejamos caer esos 6 millones de argentinos, que yo creo que el gobierno los tiene que mirar con particular atención, tiene que mirar a todo, pero eso con particular atención, no vas a poder financiar a todo el Y resto. decime, vuelvo a Macri. Macri es como se decía le de divierte, Cristina. divierte. Sí, no. Macri es como se decía de Cristina, con Macri no ganamos y sin Macri perdemos. No, a mí me parece que son todas esas como frases hechas. No comparto ese razonamiento. No comparto ese razonamiento. Yo te digo, yo fui particularmente organizador de la marcha del Si Se Puede, y Mauricio, ahí era la gente quería eso, la gente quería unidad. Ah, la parte que no te gusta es que dije con Macri se pierde, o sea, te gusta la parte de con Macri se gana. La gente quería unidad. La bandera argentina. La bandera argentina no estaba para sutileza. Unidad. La bandera argentina y ser propositivo. Vos ya te hicieron todas las marchas, no se ofendió nadie, incluso cuando obviamente, ¿sabes qué recuerdo? A veces venía de la gente, algunos cantaban Argentina sin Cristina. Y Mauricio lo paraba desde el escenario. Nosotros nos pusimos claramente Está bien, propositivos. pero conociendo como no usted lo quisimos conoce a Macri y como lo conocemos algunos de su paso anterior a la política. Sí. ¿En realidad cree que Macri podría hacer lo que hizo Cristina, ir como candidato de vicepresidente? O primer candidato el año que viene en la capital. No hago hipótesis, lo digo, está absolutamente presente ¿Vos lo en la votarías? política argentina. ¿Vos lo votarías de Sí, primer claro candidato de que diputado en la votaría. capital? Sí, lo votaría. En ¿Crees que puede en la ganar? provincia. ¿Crees que puede lo ganar? votaría en cualquier capital? lado. ¿Cómo? ¿Crees que puede ganar en la capital? Sí, por supuesto. ¿Dónde tiene domicilio? ¿Capital o provincia? Va, acá cambian cada 2 minutos, ¿no? Pero no sé, la verdad ¿hoy que no qué sé. sería? Pero acá ¿Candidato puede- dónde? No sé, pero no. No, él A nace, ver, a mí él me nació en parece- Tandil y domicilio en A mí capital. me parece Puede para ser- presentarse en los dos me lugares. parece para ser claro que hoy es ofender lo que le está pasando a la gente, hablar de candidatura. Yo no hablo de candidatura ni de los gobiernos, ni de la oposición, de nadie. No se puede hablar de candidatura. No, está bien, pero le Tenemos estamos, que le ver estamos cómo buscando apechugamos todos juntos. lugar a Macri. La pregunta es, pensando en el futuro como siempre, en 2015 fue una muy buena estrategia mentirle a la gente. con falsas No, perdón. Fue la estrategia utilizada. ¿Cómo lo Perdón, quiero? ¿por qué? Dijeron, no le vamos a... ¿Cuál es la pregunta? Porque está el coronavirus, pero yo quiero ¿Cuál es la pregunta? Ya de entrada te paro. Son y 12, pará. ¿Cuál es la pregunta? Pues no vas a llegar. Estaba pensando, Son y 12. 2015, ¿Cuál es la Vamos a pregunta? quitar fútbol para todo, va a haber 1000 jardines, pobreza cero, nadie va a perder su puesto de trabajo. Bueno, hay una 11 y cantidad 12. innumerable de Sí. promesas. 23-13, que con dale. eso la gente dice, le vamos a eliminar ganancia. Juiz- Una cantidad de juiz- cosas. La gente dijo, sí. uy, qué bueno, los votamos. Y ahí mintieron y ganaron. Ahora, ¿con qué van a ganar? Si fueron 4 años En el desastrosos y 2017 fueron lo también peor ganó. de los últimos En años. el 2017 también ganó. Perfecto, por eso todavía. También ¿Con qué ganamos. piensan ganar? Y ahí ya se habían si dado. ya no le, ahí si ya no ya le se pueden habían dado mentir a ¿Cuál es la gente, pregunta? que si ya no le pueden mentir a la gente y demostrar lo que son, ¿con qué le piensan ganar a este gobierno que está dando todo por el pueblo? Un aplauso. Vamos, no, por Un favor, aplauso. vamos, no. Un aplauso pido. Una pandemia, perdón, Sí. una pandemia. No, que te me digo parece- realmente, lo de está dando todo por el pueblo. Todo. No se anima a Le está decirlo dando ni el ¿Me jefe puedo de decir una gabinete. cosa? La plata de los bancos van los jubilados. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. A los ministros le da Usted vergüenza me decir supera, eso. ¿Pero con qué sinceramente. piensan ganar? ¿Cuál es la Le propuesta? da ternura, ¿no? Usted me supera. Sí, Usted- Mintiendo
mintiendo como hace todo el mundo, como hace el peronismo. Van a volver a mentir. ¿Cómo hace el peronismo? Todos mienten. El peronismo no miente, el peronismo hace. Diego, ustedes dijeron, la plata no es de los bancos, de los jubilados. Le están pagando la mitad de los salarios a los privados, están dando subsidios para la gente, están dando una tarjeta alimentaria, están levantando el aparato productivo. Sí, se contesta. Escuchá. Hace la pregunta, le das ternura, le das ternura. Venga de este lado, venga de este lado, chao. Respóndame entonces. Diego, por favor, si usted no me deja. Dale, dejale. Y 13, y 14. La respuesta de Ana Lombardi. Escúcheme. Yo creo que la democracia consiste en construir alternativas. Nosotros creemos que estamos en condiciones de gobernar mucho mejor de lo que está haciendo este gobierno. Creemos francamente que la dinámica del cambio... ¿Va a seguir interrumpiéndome? Claro, está respondiendo él, pobre. El gobierno gobernó 2 meses. 11 y 14. Creemos que vamos a gobernar infinitamente mejor que lo que están haciendo. Creemos que la dinámica del cambio es irresistible en la Argentina y que el statu quo, a los cuales 70 años de decadencia de la Argentina, hay una amplia mayoría de los argentinos que queremos salir de ese statu quo. Queremos salir de esa decadencia. Ensayamos, probamos, a veces no nos va tan bien, no nos fue tan bien en la economía, no somos soberbios. Pero este Usted statu sería quo, por no hay 2 sin 3. Este statu quo de Silvio Infran. Estuvo 2001 y 2015, que está en la tercera tragedia de la Argentina. Sí, está bien, a usted le parece muy bien la línea histórica. No sé, Infran, Tinelli, qué sé yo. Infran, 25 años que gobierna. Infran Tinelli es bueno. ¿Cómo cae Tinelli? Digo que le ¿Cómo cae Tinelli acá en esto? No, porque viste que está ¿Cómo cayó Tinelli? De la línea histórica, perdón, déjeme terminar. La gente lo votó, Infran, a usted no lo votó. Pero sigue hablando usted, che, esto es maravilloso. ¿A usted no le parece que tendría que haber una regla para la reelección, cortarla un poquito? Dejémosla. La línea histórica San Martín, Rosas, Perón, es la línea Infran, Moyano, Tinelli. Dejémosla hinchar. Bueno, qué lindo, porque se puso divertido ahora. Si hubieran peleado 10 y medio. Emparentamos a Moyano con Tinelli. Yo creo que usted es un tipo razonable. Mezclamos a San Martín, a Rosas, a Perón y a Tinelli. Hay que darle tiempo a Yo me quedo con Ponelo a Güemes hoy, que es el día. Nos vamos, un saludo. Espere, por favor, ¿le puedo editar? Repito. 10 segundos. Yo me quedo con Gildo Infran, que lo eligió el pueblo formoseño en un montón de oportunidades que cualquiera de ustedes, Bullrich, ustedes, cualquiera. ¿Qué le Perfecto, parece? bueno. Si ponemos una viene Animales Sueltos. Si quieren le hablamos a Luis y la siguen en Animales, van para allá. Que no hay café, bueno, sí, nos vamos. Ya viene Animales Sueltos. Nosotros estaremos de vuelta aquí mañana 21:15 a las 6 en Radio La Red. Chao, gracias por todo.